Ahí va. Buenas tardes, colegas que siguen la clase a través de YouTube. Buenas tardes, colegas que están aquí presentes otra vez. El día de hoy nos ocupa filosofía de China. Una introducción muy general a China y el pensamiento que se desarrolló en China. Estamos siguiendo la ruta de la seda, ¿no? Habíamos empezado con India, ahora nos vamos a China y la clase que viene nos vamos a Japón, al Japón premoderno, ¿no? Esto con intención de, aparte de ver otras formas de pensar, de responder a la pregunta por lo que es, como diría Heidegger, de ver otros comienzos, ¿no? También con la intención de hacernos un poco de un bagaje conceptual que nos permita adentrarnos, al menos introducirnos a la escuela de Kioto, ¿no? O sea, los pensadores de la escuela de Kioto van a ser pensadores que van a estar separados entre la tradición filosófica occidental, sobre todo los debates de inicios del siglo XX, básicamente el neocantismo, la fenomenología, la filosofía de la ciencia, las guerras, todo eso, y por un lado, y por otro van a estar todavía conectados en algún nivel a la tradición de extremo orientales, particularmente al budismo y particularmente al zen, ¿no? Entonces, también la intención es esa, como acercarnos un poco a estos conceptos para ver de dónde venían, ¿no? Ya conocemos grosso modo a Kant, pero si queremos entender a Nishida, ayuda también conocer un poco a Dogen, conocer un poco a Lynch, conocer a Bodhidharma, y por no saber de qué están hablando, ¿no? En fin, ¿no? Insisto otra vez, es una introducción ultra general, ¿no? No exhaustiva para nada, más como darles una idea, ¿no? Y más el pensamiento chino, que es sobremanera complejo y sobremanera distinto, ¿no? En muchas cosas, ¿no? Y aparte es una sociedad en que la filosofía ha jugado un rol muy importante, ¿no? O sea, la historia de China es una historia bastante filosófica, desde la antigüedad temprana hasta el ascenso del comunismo y todo el rollo. Siempre ha estado en boga ciertas concepciones filosóficas detrás de la historia de China, ¿no? En fin, contextualicémonos un poco, nociones muy generales de historia, ¿no? China otra vez es un territorio de la zona del monzón, en que decíamos que está marcado por climas húmedos, calurosos húmedos, favorables para la agricultura, particularmente para la agricultura de un grano muy eficiente, que es el arroz, ¿no? El arroz es un grano eficiente que permite alimentar a grandes poblaciones con poca extensión de siembra, que produce de forma bastante eficiente y que, bueno, favorece, no en vano, las culturas del arroz, las culturas del monzón, ¿no? India, China, Japón, Tailandia, etcétera, ¿no? El arroz es tan importante en estas regiones porque es un grano muy, muy, muy eficiente para alimentar grandes poblaciones. Esto lleva a otro fenómeno que estuvimos trabajando ahora que di este taller sobre la ciudad, sobre las concentraciones humanas, ¿no? Si hacemos una pequeña historia de las ciudades, ¿no? Pensaríamos en un primer momento que las ciudades han progresado linealmente en su crecimiento, pero no es así. De hecho, ha sido un progreso de altas y bajas, ¿no? La primera vez que una ciudad alcanzó 1 millón de habitantes en la historia humana fue Roma, en el siglo I. Llegó a tener 1 millón de habitantes. Y después de eso vemos un descenso de 500 años, en que ninguna concentración humana vuelve a ser de 1 millón de personas, ¿no? Y la siguiente ciudad alrededor del siglo XVI que concentra 1 millón de personas va a ser Beijing. Y desde entonces, salvo algunos momentos del siglo XX, las mayores concentraciones humanas, las ciudades más grandes, van a concentrarse en la región del monzón, ¿no? Hoy en día, en junio justamente, la ciudad más poblada del mundo pasará a ser, al parecer, Nueva Delhi, ¿no? En este cambio poblacional tan importante que hubo durante la pandemia en la natalidad negativa en China y la positiva que continúa en la India, y este cambio que se dio este año en que India pasó a ser el país más grande del mundo. Entonces, esto nos hace pensar, ¿no? en que China, la naturaleza de los cultivos, la naturaleza del territorio favoreció la creación de centros urbanos complejos, muy grandes, ¿no? que vuelven a sobrepasar el millón de habitantes, ¿no? Análogos a Roma, ¿no? O sea, pensemos en este símil Roma-Beijing, ¿no? Y bueno, que fue la base de una sociedad muy compleja, ¿no? Otra cosa a notar, ¿no? China es el tercer país más grande del mundo, ¿no? Tiene un terreno bastante extenso y, a diferencia de los otros 2 países más grandes del mundo, buena parte de ese territorio es habitable, ¿no?
a diferencia de Rusia, por ejemplo, ¿no? En que buena parte del territorio es inhabitable, ¿no? El territorio de China, si bien tiene secciones bastante inaccesibles, digo, obviamente el caso obvio de los Himalayas, ¿no? Pero buena parte es accesible. Entonces, no solamente va a tener un núcleo urbano grande, sino va a tener varios núcleos urbanos grandes. Para que se hagan una idea de esto, un dato de la guerra: cuando Japón invade China durante la Segunda Guerra Mundial, en la segunda campaña, en el famoso incidente chino, le llamaban eufemísticamente los nacionalistas, todas las ciudades cayeron en manos de los japoneses, y aún así Japón perdió. O sea, Shanghái, Beijing, todas estaban en control de Japón, y aún así los comunistas los vencieron en la guerrilla. Y esto muestra, pues eso, que si bien China tiene estos núcleos urbanos tradicionales, Xi'an, Shanghái, Beijing, tienen muchas otras ciudades medianas, pequeñas, y no son solamente, digamos, no es lo que pasa en México, que hay una concentración en un núcleo urbano en el centro y el resto del país está mayormente deshabitado, ¿no? Sino que hay una distribución mucho más amplia. Otra cosa también es la variedad de climas, ¿no? Está obviamente la zona del monzón, que es particularmente la zona del este, está el norte, que es la zona del desierto, y está la zona del sur, sobre todo que es la zona donde colinda con los Himalayas, que es una zona fría y montañosa, ¿no? Entonces piensen, China es un territorio multidiverso, ¿no? O sea, en climas, en microclimas, y en eso pues, es un fermento cultural muy importante, ¿no? La historia de China, ¿no? Si hubiera que suele relatarse en términos de dinastías, ¿no? O de periodos históricos, ¿no? Las dinastías son para mí estos periodos históricos, ¿no? Y decía los filósofos japoneses, analizar la historia de China en el siglo XX, decía que China tiene una noción muy importante, que es la noción del principio transhistórico, ¿no? Hay una cierta idea que entenderemos un poco adelante, de que hay un cierto orden en la naturaleza y que la sociedad humana comparte ese orden, y que entonces los ciclos históricos son periodos de balance y desbalance, ¿no? Y que eventualmente siempre se vuelve a lo mismo, ¿no? Decía Nishitani, ¿no? La historia china no tiene progreso, siempre está el mismo principio activo, ¿no? Las cosas se desajustan y se vuelven a ajustar, se desajustan y se vuelven a ajustar, ¿no? Pero todo esto obedeciendo un principio transhistórico. Él decía, la historia de China y la historia de Occidente es completamente diferente. En Occidente la historia va a algún lado y no tiene ningún principio de unidad, mientras que en China el principio de unidad es lo fundamental y los cambios son superficiales. Siempre se regresa al mismo orden, ¿no? Hay un regreso constante a los status quo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto en la historia antigua de China suele verse en procesos de guerra y unificación, ¿no? Pasa en China algo parecido a lo que pasa con la historia de Egipto, del Egipto antiguo, ¿no? Se relata, ¿no?, su historia en términos de la época en que el norte y el sur se separan y que el norte y el sur se unifican, ¿no? Entonces habría estas tensiones, ¿no? Y básicamente las grandes dinastías serían las épocas de unificación, ¿no? Vamos a hablar de algunas que, como para hacernos una idea, ¿no? Estaría la primera dinastía, la dinastía Qin, del 221 a.C., sería la época de la unificación de China, ¿no? La dinastía Tang, muy importante por ser la dinastía que introduce el budismo, ¿no? En el 618, la primera dinastía budista, ¿no?, en que el budismo se vuelve religión de Estado. La dinastía Ming, entre la Edad Media y el Renacimiento, del 1300-1600, en que la capital se instala en Beijing. Va a ser esta la época en la que encontramos esta primera gran núcleo urbano. La segunda dinastía Qing, que continúa desde el 1600 hasta 1912, que es la gran dinastía de la ciudad prohibida, ¿no?, en el centro de Beijing. Luego vendría el periodo de la República, alrededor de 1912, que por cierto, en un dato interesante, coincide con un proceso importantísimo de migración en México, ¿no?, en toda la costa oeste de América del Norte, y entre ellos en México, ¿no? En el norte de México hay mucha presencia china de esta época, ¿no? Durante la primera revolución china, ¿no?, se da un gran proceso de exilio, ¿no? Y durante la eventual invasiones japonesas, y mucha gente va a dar aquí a América, ¿no? O sea, y por ejemplo, bueno, parte de mi familia es de Sinaloa, y allí en los ranchos era frecuente que hubiera gente. Mi tía Clara tía Clara, ¿cómo estás? Es Clara Fu, ¿no? O sea, son chinos. Y es normal, ¿no? Y quien ha ido a esa zona sabe que abundan restaurantes chinos deliciosos, ¿no? Porque es la comida tradicional de la zona es china, ¿no? Es también la época de la chifa
en Perú, ¿no? En que ciertos elementos de la comida china se integran a la comida folclórica del Perú, como es el caso del chaufa, del arroz chifa, que es el arroz frito, pero ya es parte de la comida peruana. En los restaurantes peruanos se sirve, aunque es arroz chino, digamos, pero es toda esta llegada que se da en esta época, que se da una importantísima migración. Bueno, habría que mencionar, ¿no? Durante el periodo Qing, el segundo periodo Qing, también la incursión colonial inglesa, ¿no? Importantísima, el sometimiento colonial, la República. En 1949 se establece la República Popular en China, ¿no? Mao toma Beijing, y es muy importante porque da su famoso discurso de victoria, digamos, desde el muro en la Plaza Tiananmen. Pero en la Plaza Tiananmen ve de frente a la Ciudad Prohibida. El muro en el que está Mao en la famosa foto es el muro de la Ciudad Prohibida. Y es un hecho muy simbólico, porque Mao dice: yo soy el primero que no va a gobernar desde la Ciudad prohibida, ¿no? Y él mismo se niega a entrar a la Ciudad Prohibida. Entonces da su discurso desde la orilla, ¿no? Parado en la muralla, y deja. Aunque hoy en día está la Ciudad Prohibida aquí, ¿no? Está la Plaza Tiananmen, que es más bien larga, y de este lado está el gobierno, y de este lado está el Partido Comunista. O sea, sigue estando el centro de poder donde está desde el siglo XIII, pero bueno, del siglo XIV, pero bueno, ¿no? O sea, iba esta idea, ¿no? De un poco de como noción de vuelta a lo mismo en la historia china. Habría que mencionar el proceso de la revolución cultural en los 60s, que va a implicar grandes cambios políticos y sobre todo de mucha peso para la filosofía. Veremos que va a ser la época en que el llamado pensamiento marxista-leninista se va a volver dominante, y todas las demás formas de pensar tradicionales van a ser marginadas, si no es que destruidas, ¿no? Y al día de hoy, bueno, la persecución religiosa en China sigue siendo importante. A pesar de que hay libertad religiosa, no es posible practicar proselitismo de ninguna secta religiosa, incluido el budismo, ¿no? Y entonces, bueno, muchos materiales, por ejemplo, se destruyen en esta época. Muchos sutras, muchos textos antiguos se destruyen durante la Revolución Cultural. Y hay un periodo como de recuperación de estas ideas durante los 80s. Y es curioso porque aparte es un proceso de difusión por el mundo, porque llegan muchos estudiantes del resto del mundo comunista a estudiar a China, ¿no? Nos conocimos, por ejemplo, una profesora que venía creo que era de Yugoslavia o algo así. Le dan una beca para estudiar filosofía en China, y decía, bueno, lo que se enseñaba en las aulas era Marx, ¿no? Pero lo que se hablaba todo el tiempo era el Tao. Tao era el tema de los pasillos. Todos los profesores querían hablar de eso, pero no lo podían hacer abiertamente. Pero ahora ella es especialista en taoísmo. O sea, como que empezó también esta difusión, ¿no? Y hasta este renacimiento a finales de los 80s, ¿no? Aunque, bueno, continúa una situación muy compleja en que, pues, los sitios históricos de las distintas religiones, salvo el confucianismo, veremos, ¿no? Pues quedan reducidos a sitios históricos, básicamente atracciones turísticas y no mucho más, ¿no? ¿Qué hace peculiar al pensamiento al pensamiento chino, ¿no? Tiene una gran peculiaridad. Voy a leer el nombre porque no me quiero equivocar, ¿no? El profesor Win-Sip Chan, que escribe el A Source Book on Chinese Philosophy, ¿no? El especialista en confucianismo, ofrece una explicación interesante. Dice, el pensamiento chino es muy peculiar porque en la antigüedad, muy en los orígenes de la historia de China, se da un fenómeno lingüístico que transforma su forma de pensar, y es que el concepto de dioses o el concepto de Dios se convierte en el concepto Tien. Tien, que grosso modo se puede traducir como los cielos. Entonces dice, esto es muy importante. ¿Los cielos o los cielos? Los cielos, o sea, como the heavens suele traducirse, ¿no? Dice, y eso lo que hace es que la noción de religiosidad en China, desde entonces, no va a estar centrada en figuras, deidades, en general. Va a ser una religión básicamente sin dioses, y que en cambio se va a centrar en una especie de principios cósmicos. Tien, o los cielos, es básicamente el orden del mundo. Podríamos decir el logos de Heráclito, ¿no? Entonces la religión china, a diferencia de la religión india,
va a reconocer figuras míticas, los dioses, etcétera, pero van a ser secundarios, ¿no? Va a estar centrada en esta figura abstracta, que es los cielos, ¿no? Que sigue siendo muy importante en los relatos chinos, ¿no? El orden, digamos, ¿no? Y dice, esto también favorece que la religión china sea una religión marcadamente humana, la filosofía china es una filosofía marcadamente humanista, porque no hay ninguna voluntad sobre la humana. Hay un orden del mundo del que el ser humano pertenece, pero no hay un dios que te mande a hacer cosas, ni un diablo que te lleve, no, o sea, no existen figuras. Pensemos en los dioses griegos, ¿no? Son ideas que para los chinos de esta época habrían sido aberrantes, ¿no? O sea, ¿qué crees que él tienda a decir, no, tú haces esto porque yo quiero? No, o sea, no existe esa comunicación, ¿no? Entonces, de ahí que una de las tradiciones intelectuales más ricas podríamos aquí detectar 3 tradiciones intelectuales importantes de la China más antigua, que serían el confucianismo, el taoísmo, y dentro del taoísmo, la más antigua de todas, que es el I Ching, ¿no? Serían 3 tradiciones intelectuales o cosmovisiones, cosmologías de la China más antigua, ¿no? El confucianismo, basado en la figura de Confucio, en sus famosas analectas, está centrada en la famosa máxima confuciana, que es el hombre es el arquitecto de su propio destino, ¿no? O sea, los seres humanos nos hacemos, ¿no? Decía este profesor, que ya no voy a decir su nombre otra vez para no equivocarme, decía, es casi un existencialismo arcaico, ¿no? No hay Dios que nos haga, nosotros nos hacemos, ¿no? Y el ser humano tiene que encontrar la forma de armonizar con la naturaleza o de no armonizar con la naturaleza, pero es un ser posible, ¿no? Y entonces los debates del confucianismo suele ser, grosso modo, ¿es bueno el ser humano? ¿El ser humano es bueno por naturaleza o es malo por naturaleza? De ser bueno por naturaleza, entonces lo que el ser humano tiene que hacer es dejar fluir esa bondad y no dejar que las normas sociales medien, o que las creencias cotidianas, o que lo que sea, ¿no? Y al revés, si es malo por naturaleza, el ser humano es capaz de domesticarse a sí mismo, ¿no? Y de adaptarse, ir en contra de su naturaleza. Y entonces serán muy importantes nociones que, por ejemplo, luego se vuelven muy importantes en Japón, como la fuerza moral, ¿no? La capacidad de hacerse a uno mismo. Y insisto, es una religión básicamente sin Dios, ¿no? Una religión centrada en la definición del ser humano, ¿no? ¿Quién es el ser humano? ¿Cuál es su lugar en la naturaleza? Y particularmente, ¿cuál es su lugar en la sociedad, ¿no? Entonces, van a ser formas de religiosidad muy vinculadas a la política, ¿no? Y al Estado, ¿no? Pensado, claro, el Estado, no en el sentido moderno, sino, digamos, a la comunidad, ¿no? O sea, ¿cuál es el lugar del ser humano dentro de su comunidad, de su pueblo, ¿no? ¿Qué le toca hacer? ¿Cómo se debe construir? Si leyeron el Tao Te Ching, vieron, por ejemplo, que está todo el tiempo trazado la figura del gobernante y cómo se debe gobernar. Es una pregunta muy china, ¿no? Pareciera que, pues sí, ¿no? El pensamiento chino no puede encontrar sosiego de un dios que le diga qué hacer, ¿no? Entonces tiene que hacerlo él mismo, ¿no? Construirse así, ¿no? Entonces podríamos resumir en esta máxima el confucianismo, que sigue siendo la única institución, por su misma laicedad, ¿no? Por su misma humanismo, fue la única institución religioso, filosófica, intelectual que en buena medida sobrevivió a la revolución cultural, ¿no? Y aún hoy el confucianismo es muy importante dentro incluso de los relatos del Partido Comunista, ¿no? O sea, Confucio no fue cancelado, digamos, ¿no? Por los comunistas. Pero vemos esto también que decía, ¿no? Es un pensamiento básicamente laico, ¿no? Pensamiento ético, político, antropológico, pero que la figura de Dios, pues no figura. Se habla, claro, de los cielos, del orden de los cielos, de seguir el mandato de los cielos, pero es más como el orden del mundo, ¿no? El I Ching, ¿no? El I Ching podemos remontarlo hasta más o menos el 1200 a.C. como una práctica arcaica que está particularmente vinculada con la adivinación. Por ejemplo, un personaje que se dedicó mucho al estudio del I Ching en sus últimos días fue Jung, ¿no? Jung estaba muy interesado en el I Ching porque el I Ching evoluciona para convertirse en algo parecido al tarot, un libro de arquetipos que parten de una
paralelismo entre las fuerzas naturales y las fuerzas que gobiernan el cuerpo y las fuerzas que gobiernan la sociedad, ¿no? Hay esta conexión, ¿no? Del I Ching, por ejemplo, se extrae primero uno de los conceptos fundamentales y más abusados del pensamiento chino, que es el concepto de yin y yang, ¿no? De dualidad, ¿no? Está originalmente conectada con procesos de adivinación. Entonces, al parecer, lo que se hacía era que servía una olla, ¿no? Y creo que, ¿no? Como era lógico, se pegaba un palito o no se pegaba un palito. Entonces quedaba marcado negro o quedaba marcado blanco o del color de la olla, ¿no? Y eso era sí o no, ¿no? Entonces era una forma de dejar que el cosmos eligiera, digamos, ¿no? Y entonces daba esta dualidad, ¿no? Sí y no, ¿no? Y por eso yin y yang sería esta primera tensión. Y es una idea que atraviesa todo el pensamiento chino, ¿no? De lo que decíamos, este equilibrio entre fuerzas tensionales que, por ejemplo, podríamos extrapolarlas, ¿no? O conectarlas con esta misma relación política en China entre norte y sur, ¿no? Esta es un mundo dual, literalmente desde lo político es un mundo dual, ¿no? Hay dos lados, ¿no? Y eso se extrapola a todo el cosmos, ¿no? Que gobiernan estas dos fuerzas. Y luego, ¿no? El I Ching, esta técnica de adivinación, de interpretación, de manifestación del inconsciente colectivo en términos junguianos, como decía Jung, se interesó mucho en esto en sus últimos años, ¿no? Lo que busca es explicar la naturaleza, el cuerpo o la vida interior y la vida social en términos de estas tensiones y con un símil, ¿no? Entonces, hoy en día, cuando si se agarran el I Ching es un libro, bien enumerados los capítulos. Uno es un proceso que nunca he entendido bien, aunque un amigo me lo explicó una vez, especialista en esto, que echas unas monedas y no sé qué, y entonces te cae un número, ¿no? 52. Entonces tú agarras tu I Ching y abres en el 52, ¿no? Y en el 52 va a ir dividido ese capítulo en una sección sobre las fuerzas del cosmos, una sobre las fuerzas naturales, una sobre las relaciones interpersonales, una sobre nuestra propia vida interior y otra sobre la sociedad, ¿no? Por ejemplo, lees así, ¿no? O sea, te salió el 52. 52. Lo bajo sube mientras que lo alto se tranquiliza. Y entonces hay un abrupto movimiento y se crea un torbellino, ¿no? En la naturaleza llega la época de lluvias y entonces el aire mueve, ¿no? En lo interpersonal va a haber un cambio en tu relación con alguien muy importante para ti. En lo personal vas a cambiar de opinión sobre algo y en lo político, social, es un momento de revuelta, ¿no? Entonces, te dan cuenta cómo esta idea de cómo es similar al tarot, ¿no? O sea, esta idea. Y claro, lo que dicen los especialistas es, no es que igual que el tarot, ¿no? O sea, no es que adivines, ¿no? O sea, no es que neta lo leas y decía, yo soy una gran especialista en el tarot, ¿no? Y en Jung, y decía, no hay una carta que diga que tu marido te está engañando, ¿no? Dice, yo he escuchado a gente hacer lecturas de tarot que dice, no, está con otro, bien, está con otro. Güey, ¿qué carta dice está con otra? Yo no veo la carta que dice eso, ¿no? O sea, lo que el tarot te quiere decir es, pon atención al fenómeno del cambio. A todos estamos viviendo cambios en nuestra vida. Entonces te dice eso el tarot y tú dices, claro, sí, hay un cambio, voy a tener cuidado, me voy a fijar en que las cosas no sé, ¿no? Entonces un poco lo que especialistas en el I Ching han explicado es que de eso trata, ¿no? De demostrar estos arquetipos o fuerzas fundamentales que gobiernan el cosmos y la vida interior y la vida colectiva, ¿no? Y que te llaman la atención sobre estas fuerzas fundamentales, arquetipos, como les quieras llamar, ¿no? Entonces tú lees dice no necesitas adivinación, abre el Tao Te Ching así, el I Ching así y lee lo que sea. Y lo que leas te va a ayudar, porque te va a dar. Y una cosa muy interesante del I Ching, que vale la pena resaltar y que va a conectar con el taoísmo, es esta conexión entre las fuerzas naturales y las fuerzas que gobiernan el alma o la vida interior de cualquier tipo, ¿no? O sea, una vez leí hay una conferencia muy bella de una traductora que tradujo si buscan I Ching en YouTube le sale, muy, muy bonita, hace muchos años la vimos, que tradujo el I Ching, es española y lo tradujo, ¿no? Y además de que lo tradujo, lo ilustró, ¿no? Con óleos, ¿no? Y ella decía, a mí me han criticado mucho los especialistas chinos de cómo una occidental va a entender el I Ching. O sea, es imposible, es algo propio del folclore chino y no tiene las herramientas. Y es una cosa muy bella, decía, yo les contesto, el I Ching habla de los ríos,
Dice, en Sevilla hay ríos. Y habla de las montañas, y en Sevilla hay montañas. Y habla de los caballos, y en Sevilla hay caballos. Claro que lo entiendo, porque habla... O sea, si el I Ching tiene sentido es porque habla de arquetipos, de fuerzas fundamentales que gobiernan la existencia humana y que no existen nada más en China, ¿no? O sea, hay tormentas en Sevilla también, o sea, y claro que yo lo puedo entender, ¿no? Y por eso dice, yo cuando leí el I Ching y me especialicé, yo me imaginaba en el pueblo del que yo era y decía, sí, claro, cuando era la tormenta y mi papá, ¿no? O sea, hay esta, digamos, pues sí, esta base fundamental de experiencia sería lo que, estos arquetipos fundamentales serían los que el I Ching accesaría, ¿no? Y que era algo de tanto interés para Jung, ¿no? Esta idea de que hay una dimensión impersonal de la conciencia transhistórica que conecta a todos los seres humanos en su experiencia y que más allá de su cultura acceden a este mismo fondo, digamos, de la experiencia impersonal, ¿no? Y que a través de los sueños y de otros fenómenos lo traducimos a nuestras categorías culturales, pero que al final todo mundo ha vivido estas experiencias y que nos son accesibles, ¿no? Mi explicación muy burda de la noción de inconsciente colectivo, ¿no? Pero bueno, ¿no? Eso sobre el I Ching, ¿no? Ahora, alrededor del siglo II, a través de la llamada Ruta de la Seda, o sea, del comercio que se crea entre Roma, Medio Oriente, India y eventualmente China, basada particularmente en la mercancía de la seda, ¿no? Que también es parte de las coordenadas que luego llevan a la llegada del café, y un montón de especies, en fin, ¿no? Con este flujo, ¿no? No solamente se crea un canal comercial, sino se crea un canal cultural, ¿no? Hablábamos de cómo a la cultura india no le era para nada ajeno los mitos griegos, por ejemplo, ¿no? Y abundan los bajos relieves de Hércules en la India, los bajos relieves de Dionisos, ¿no? No solamente porque son pueblos de conexiones arias, ¿no? Sino también porque se conocían, o sea, veían las historias, conocían a Homero, ¿no? O sea, no era algo ajeno. Un poco hemos creado este relato como de que Occidente se creó en esta esfera europea y que todo lo demás era barbarie, ¿no? Y en realidad, si reimaginamos las coordenadas del mundo antiguo, nos damos cuenta que pues, una de las capitales más importantes era Egipto, ¿no? Era árabe, ¿no? Que lo que les contaba de las iglesias ortodoxas egipcias, ¿no? O sea, las ves y dices en la madre, esto es el cristianismo de Jesús, ¿no? O sea, uno se lo imagina, nuestro relato cristiano es renacentista barroco, ¿no? Y nos imaginamos todo eso, y no, o sea, el cristianismo antiguo era arabesco hasta el cansancio, ¿no? Con figuras geométricas, etcétera, ¿no? Ay, ¿qué tal? Perdón, déjame, les paso una. Sí, ¿qué onda? Me agarraste apasionado. Bien concentrado. No, no, está aquí dando bien la clase. Con sobre repartiendo. Metafísica, pero me cambié el salón. Es que lo veí. Sí, los habían dado el 10. Hay más para sacar. Suerte. Perdón, llegaron los profes en un momento y me fue. Bueno, ya me quitan un pendiente. En fin, retomando, ¿no? En este canal cultural, ¿no? No solamente viajaba la seda, también viajaba la cultura, ¿no? Y entonces alrededor del siglo II empezó a llegar el budismo indio a China. Aquí hay una cosa importante que decir, ¿no? Hubo dos grandes movimientos del budismo indio a China. Uno sería el flujo que se da tras la ruta de la seda, en que llega el budismo a toda China, y después, sobre todo, con la entrada de los musulmanes a la India, habría habido una migración hacia los Himalayas, ¿no? Que es la región del budismo Theravada o el budismo místico, ¿no?
esta sería posterior y aparte básicamente es una migración que queda confinada a una región y hace todo un proceso de sincretismo con los pueblos originarios de las regiones del Himalaya, y es, bueno, el budismo del Himalaya que está muy, muy localizado, ¿no? Pero antes de eso habría habido otra migración budista o otra conexión del budismo que sí se habría generalizado por toda China, ¿no? Cuyo centro quizás más importante va a ser y aquí van a empezar a dejar de tomarme en serio, ¿no? Va a ser el templo del bosque joven, que se dice en chino Shaolin, ¿no? Los monjes Shaolin, ¿no? Uno de los que practicaba ahí va a ser el personaje del que hablaremos ahora. Y este proceso, digamos, de migración, de influencia religiosa de esa ruta de la seda, suele mitológicamente ilustrarse con una figura que es la figura de Bodhidharma, ¿no? El Bodhidharma, la historia del budismo, particularmente en Extremo Oriente, suele contarse en términos de linaje. Esto es, de la historia de los patriarcas que han transmitido la enseñanza. Obviamente el primer patriarca es Buda, el último es quien te enseñó a ti, pero las escuelas narran su relato a partir de quién está en medio, ¿no? Y el maestro tal le transmitió la enseñanza tal, y Buda se la transmitió a Makakasho, y Makakasho y luego está Nagarjuna, de quien ya hablamos, y el último patriarca de la India en los linajes extremorientales y el primer patriarca de China es Bodhidharma, ¿no? Según la leyenda, las leyendas de Bodhidharma son abundantes. Bodhidharma es uno de los temas más ricos de la estética budista. El Daruma, ¿no? Esta pieza japonesa que no tiene brazos ni piernas, una cabecita roja, es Bodhidharma, es una representación de Bodhidharma, porque no tiene que meditó tanto que se cayeron los brazos y las piernas. Es una pieza típica del arte japonés y chino. Ay, no, tengo una pintura de Bodhidharma muy bonita en un libro, se me olvidó. Se las traigo a la próxima clase, es de Hakuin. Pintan, por ejemplo, tal vez la han visto, ¿no? En que hay un hombre meditando y se caracteriza porque es muy velludo, ¿no? Y tiene una cara muy fuerte. En la historia siempre se resalta esto porque, claro, Bodhidharma era de la India y entonces contrastaba mucho su fisionomía con la fisionomía de la gente de China, ¿no? Entonces siempre lo pintan como un hombre mono, ¿no? O sea, muy velludo y demás, ¿no? Y con rasgos muy fuertes y grande aparte, ¿no? Entonces, básicamente, fuera de estos cánones de la estética budista, ¿no? La gran historia de Bodhidharma son las llamadas crónicas del acantilado azul, ¿no? Que son una serie de crónicas, historias budistas, más o menos del siglo XII, ¿no? Que empiezan justo con las historias de la llegada de Bodhidharma a China, ¿no? Entonces se supone que ya había budismo en China, ¿no? Las historias relatan que ya incluso el emperador se había convertido al budismo, pero que llega este hombre que realmente lleva la enseñanza de Buda, ¿no? Entonces parece que Bodhidharma era un hombre de unos 60 años, cuando un día decide irse caminando, y caminar desde la India hasta llegar a China, y anda vagando por China, ¿no? Y uno de los episodios más famosos de la vida de Bodhidharma, ¿no? Es más, se los leo, que aquí lo tengo en el PDF del teléfono, porque es un bello pasaje, ¿no? Lo voy medio traduciendo al calor, entonces si me atoro, no sé. Aquí está. Esta introduction, sí. Aquí está. El emperador Hu de Liang le preguntó al gran maestro Bodhidharma cuál es el gran significado de la verdad sagrada. Bodhidharma le dijo: vacío, no santidad. El emperador le dijo: ¿quién es este que me afrenta? Y Bodhidharma le contestó: no sé. El emperador no entendió. Después de esto, Bodhidharma cruzó el río y llegó al reino de Wei. Dice que luego de eso el emperador quedó desconcertado
y le preguntó a uno de sus sabios, al maestro Chi, le dice, ¿quién es ese tipo que me anda diciendo esas cosas? Y le dijo, ese es Mahatma Avalokiteshvara, ¿no? O sea, es Buda, hablaste con Buda, ¿no? Viene la otra famosa anécdota, ¿no? Las dos primeras con las que abre el texto, ¿no? Se encuentra y le dice, igual el emperador, ¿no? Oye, Bodhidharma, si yo soy budista y he hecho mucho por el budismo y aparte, he financiado templos y traducido sutras y todo, y le dice, ¿y qué mérito hay en eso? Y Bodhidharma le dijo, ninguno, ¿no? Entonces, esta imagen de Bodhidharma, ¿no? Esta figura mítica de Bodhidharma va a mostrar los grandes cambios en el budismo chino contra el budismo indio, ¿no? Primero que nada, habría un proceso marcado de sincretismo entre budismo y taoísmo, ¿no? O sea, el budismo se acopla a muchos de los relatos de las religiones locales, particularmente de la serie de prácticas religiosas que se engloban en el concepto de taoísmo. Otro cambio importante, por ejemplo, va a ser que va a abandonar un montón de ideas que eran importantes en la India, o va a quitarles importancia porque en China no van a funcionar mucho. Una de ellas es la idea, por ejemplo, de la reencarnación. El budismo extremo oriental va a ir abandonando esa idea porque en las tradiciones chinas y luego en la japonesa, la noción de familia es muy importante, y la idea de que los ancestros te cuidan y todo es muy importante. Entonces la idea de que reencarnes en otra edad cósmica no funciona muy bien. Entonces no es que la nieguen, solo es que va como desdibujándose el relato. Y en general, una de las cosas que va a marcar al budismo extremo oriental, al budismo chino y japonés, y particularmente a la escuela que nos ocupa principalmente, que es el Chan en China, el Zen en Japón, es una tendencia anti-intelectualista, ¿no? Mucha de lo rebuscado de las nociones cosmológicas del budismo indio va a abandonarse, ¿no? O sea, y si hay 20 universos, 30 universos, no importa, eso, o sea, como eso es rollo, eso no importa. Y va a basarse como en conceptos muy fundamentales y sobre todo en nociones conectadas con la experiencia, ¿no? Decía el filósofo japonés Hitsumatsu Shinichi sobre esto, dice, el budismo es una tradición religiosa de la no santidad, ¿no? Es una tradición religiosa que rompe con lo sagrado, ¿no? Que hace, es una forma de ateísmo porque rinde culto religioso al no, a la negación, a lo otro de lo ente, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Entendemos esta idea, esta frase de Bodhidharma, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la gran verdad? Vacío, no santidad, ¿no? Entonces va a ser esta unas características del budismo chino, ¿no? Y obviamente conectada, decíamos al principio, con esta carácter ateo, digamos, o esta disolución de la figura de los dioses en el pensamiento chino antiguo, ¿no? Como los dioses se convierten en los cielos, ¿no? En este concepto más abstracto. Igual el budismo va a ir abandonando la idea de Dios, ¿no? La idea de incluso el culto a Buda, y digo, el ejemplo más claro lo vamos a ver al final de la clase de hoy, que es Linchi, ¿no? Linchi va a ser el gran pensador de esto, ¿no? Pero antes de eso, ¿no? Bueno, antes de eso, ¿alguien quiere preguntar o comentar algo antes de empezar ya con los textos de hoy? De esta revisión general de desarrollo del pensamiento chino antiguo. ¿Preguntas, comentarios? Adelante, por favor. Justo vamos a hablar ahorita de taoísmo. Adelantándome un poco, ¿alguien quiere preguntar algo antes de que empiece con taoísmo? Adelante, por favor. Bueno, quizá de la separación entre religión y filosofía, porque, o sea, por ejemplo, en China, bueno, yo he visto así como videos donde comentan que en China no existe un taoísmo como aparte de la religión, sino que es como la religión taoísta, ¿no? Y que en el occidente nuestra concepción de ver el taoísmo como probablemente una filosofía es
como sesgada, ¿no? Ujú. Porque históricamente no ha sido así. Ujú. Entonces, o sea, justo creo que es como un poco el choque del cristianismo, ¿no? Que esta religión teísta, básicamente, y estas religiones orientales que son distintas, ¿no? Entonces, o sea, ahí como cuál es la, o sea, cómo está eso de la línea entre la religión y filosofía. Es una pregunta muy pertinente y de mucha profundidad, ¿no? O sea, lo habíamos hablado un poco al principio que empezamos a hablar de India, ¿no? Como esta división no existía tal cual, ¿no? O sea, y sin duda yo pienso, ¿no? Que la entrada a la escena intelectual de estas otras formas de religión, ¿no? Pues han llevado a replantear todo lo que sabemos sobre filosofía y la religión, ¿no? O sea, pareciera que hasta el siglo XIX el tema de la filosofía y la religión era Dios, ¿no? La filosofía que se ocupa de Dios, ¿no? Y entonces llegan esos y dicen, bueno, ¿y hay religión en la que no hay Dios? O sea, un montón, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de China es muy claro, o sea, la religión china en general no tiene una idea fuerte de Dios. Tiene una idea abstracta del orden, pero no hay una idea de Dios, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es? Yo considero que se le puede llamar religión en cuanto busca religar también, ¿no? Busca religar al orden, digamos, ¿no? En este caso, pero no es un orden que esté antropomorfizado, que tenga una voluntad propia, que te castigue, ¿no? O sea, por eso dice, Lynch habla de este abandono incluso de Buda, ¿no? O sea, ¿Buda qué, güey? O sea, Buda es una estatua, güey, era un pinche viejo que vivió así, ¿no? O sea, ¿por qué hay que rendirle culto a alguien, no? O sea, y es esta idea de la que habla de la que habla Hitsumatsu, ¿no? O sea, ¿cómo es posible una religión que niegue la santidad? Que niega a Dios, ¿no? Y esos son estos relatos que se van a crear desde estas otras formas de hacer religión, ¿no? O sea, y que van a venir de otros contextos culturales, ¿no? Y esta división de la que hablas, tan occidental, sí va a introducirse en China y va a ser el motor de la revolución cultural, ¿no? Y por eso va a ser tan grave lo que el choque, digamos, de las tradiciones. O sea, por eso va a ser una caricatura, ¿no? Lo que pasa después cuando dicen, bueno, ¿y esto es revolucionario o no es revolucionario, no? Decía la profesora esta que les contaba que fue a estudiar a China, ¿no? Durante los 80s, que un día la gente del partido dijo, a ver, ¿ya el Tao Te Ching es revolucionario o no? Y decían, pues, ustedes lo leyeron, ¿no? O sea, no es un pensamiento, no es el opio de los pueblos, o sea, no habla de Dios nunca, ¿no? O sea, entonces, no sé, ¿no? O sea, y es el intento que hacen estos pensadores de insertar las categorías, unas categorías muy cuadradas del pensamiento soviético, estas otras formas de pensar que son tan diferentes, ¿no? Y que no logran nunca como hacer eco de ellas, ¿no? Meterlas en estas categorías. Y pensemos que esto es reciente, ¿no? O sea, este acercamiento es reciente. O sea, las primeras traducciones del Tao Te Ching difundidas en Occidente son del siglo XX, ¿no? O sea, hablando de datos relevantes sobre taoísmo, ¿no? Varios pensadores occidentales se obsesionan con el taoísmo. Obviamente, bueno, está gente como Deleuze, pero quizás el más clavado es Heidegger. Heidegger durante los 50 se obsesiona con este pedo, ¿no? O sea, al parecer todo empieza con una entrevista que tiene con Suzuki. Es una entrevista a puertas cerradas, pero ¿la recuerda alguien? No creo quién la recuerda. Creo que, no sé si fue Habermas, alguien así que estaba ahí, ¿no? Y le dice a Heidegger, oye, ¿qué pensaste de este güey? Y le dice, no entendí lo más de lo que me dijo, pero si algo entendí, ellos tienen siglos pensando lo que yo quiero pensar. O sea, lo que yo intenté elaborar en el Tratados de la Historia del Ser, aportes a la filosofía, es esto, güey. Y entonces empieza en los 50 Heidegger a obsesionarse por este libro e intenta traducirlo. Entonces, junto con un sinólogo, él intenta comentar, nunca logra acabar este proyecto, pero intenta como interpretar, y claro, la opción idea de Heidegger de que en las palabras mismas está encriptado, y la violencia que le hace al alemán y al griego se la quiere hacer al chino, pues nunca pudo, o sea, es imposible. Pero intenta, hay un texto que se llama El Oriente de Heidegger Hidden Sources y El Oriente de Heidegger, que ha analizado estas conexiones, ¿no? En que Heidegger intenta traducir el Tao Te Ching, y de aquí empieza muchos conceptos. Por ejemplo, en su conferencia de La Cosa, Heidegger dice el mundo, ¿no? el horizonte de sentido es la contienda cielo-tierra, dioses-hombres, ¿no? La coaterna. Esos conceptos son del Tao Te Ching.
los cielos es el Tien, ¿no? O sea, Heidegger está agarrando conceptos del Tao Te Ching, ¿no? Hay un pasaje muy famoso en que recién se publicó una compilación de textos que tiene Heidegger sobre Junga. De hecho, lo iba a traer, se me olvidó también traerlo, pero hay una carta en la que se escribe, ¿no? Y Junga le dice algo así como que no. Heidegger que iba a ir a un viaje, pero que no había podido por su salud, que iba a ir a un congreso y no había podido. Y entonces le dice, ya sabes, amigo, como dice como dice el Tao Te Ching, sin salir de casa uno puede conocer el mundo, sin mirar por la ventana uno puede ver el Tao del cielo. O sea, Heidegger estaba a ese punto clavado con estos textos, o sea, pero empezaba a hacer olas, ¿no? O sea, como que ellos leyeron y dijeron, espérate, un poco lo que le pasa a Schopenhauer con el budismo, ¿no? Como decir, a ver, espera, pero esto se parece a lo que estoy pensando, ¿no? O sea, y empieza ahora esta agenda de intentar hacer sentido de qué se tratan estas cosas, ¿no? Y qué repercusiones tienen para el mundo contemporáneo, ¿no? Pero creo que es un debate que está todavía por hacerse, ¿no? O sea, pero, insisto, pensemos que es una cosa relativamente reciente, ¿no? Este diálogo de Occidente con estos textos, estas formas de pensar, ¿no? Y lo que implica poder pensar tan diferente, ¿no? Y claro, obviamente esto al pensamiento soviético le fue imposible, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a ver, ahora que hablamos del Tao Te Ching, y muchas nociones del Tao Te Ching han tenido mucho éxito en la cultura pop, ¿no? Por ejemplo, un gran lector del Tao Te Ching, en general de filosofía muy interesante, era Bruce Lee, ¿no? Y Bruce Lee, su idea del agua, ¿no? La saca el Tao Te Ching, y esa idea luego se reproduce en las protestas de 2018, ¿no? Hay una de las grandes máximas de las manifestaciones que hubo contra la ley de extradición en Hong Kong fue Be Water, ¿no? Somos como el agua, ¿no? Y una noción de no diferenciación, ¿no? Y por ejemplo, una de las cosas que marcó la revuelta, para bien y para mal, fue la ruptura de distinción en la diversidad de tácticas, ¿no? O sea, decían, bueno, unos quieren irse a agarrar a madrazos, otros quieren hacer un mural en la pared y otros quieren nada más ir. Y todos somos amigos, ¿no? De hecho, uno de los hitos en la protesta, hace poco en un pequeño comercial, en la Chinampa Hack Lab, publicamos una pequeña retrospectiva de la revuelta en Hong Kong. Y uno de los hitos de esa revuelta hubo una manifestación que iban a intentar tomar una plaza comercial, finalmente la gente la dejó y un grupo del bloque negro se metió otra vez, ¿no? Entonces la tira cae por ellos y entonces algo pasa que toda la gente dice, no, pues es que no estamos de acuerdo, pero no podemos dejar que los tuerzan, ¿no? Entonces toda la gente entra a mediar y entonces dicen, no, somos agua, todos somos iguales, ¿no? Somos una corriente y no hay diferencia. Aunque tú creas esto y yo creo otra cosa o no esté de acuerdo con lo que tú crees, somos agua, ¿no? E incluso se usa mucho para hablar de sus tácticas, ¿no? Por ejemplo, las protestas espontáneas, ¿no? Y una de las cosas que decíamos en ese breve texto es eso, ¿no? Que es interesante cómo esa pregunta que el pensamiento soviético se quiso hacer, o el pensamiento comunista en línea de masas, lo que sea, se quiso hacer en los 80, en los 60, 70, se contestó en 2018, ¿no? O sea, en que estas ideas se utilizan para fomentar una revuelta que, claro, tuvo sus debilidades, sus límites, pero que existió en un contexto que los pensadores antiguos jamás habían imaginado, de reconocimiento facial y todo, ¿no? Y siguen estando las ideas de ser el agua, de moverse como el agua. Y de hecho ese texto es bonito porque compilamos pasajes del Tao Te Ching y de ahí cómo se integraba tácticas de la revuelta, ¿no? O sea, cómo la gente decía, no, hay que sin salir de casa. Pues entonces que la banda está usando las computadoras para informar, y usaban Tinder para avisar de las convocatorias, y usaban Pokémon Go, ¿no? Decía, va a haber un evento de Pokémon Go en tal lugar, y la gente sabía que el evento era una protesta, ¿no? Pero los carteles se distribuían por Pokémon Go, en fin, todo eso. Y un poco el texto quiere mostrar eso, ¿no? Cómo chocan las estrategias cibernéticas más modernas con las nociones arcaicas de pensamiento chino, ¿no? En fin, ¿tenés la mano levantada? Sí. Adelante, por favor. Esta idea de cómo se casa o no la idea del gobierno y la religión, hay un socialista peruano que se llama Mariátegui, que tiene un libro que son los 7 ensayos de la realidad, de la interpretación de la realidad peruana, y uno de ellos es sobre la religión en el que suyo. Entonces justamente lo que él dice
es que la religión y el Estado están completamente casados y que no existe en Occidente como esta pelea que hay entre Estado e Iglesia, porque el Estado, la religión y el Estado son completamente materialistas y están subordinados a los intereses del pueblo. Entonces, por ejemplo, a mí se me hace muy lindo lo que dice Mariátegui, porque es que la organización que tenían los incas ya era una organización socialista como previa, y que justo lo que hace la colonia es que llega y rompe con eso al momento de romper con su religión, porque su religión y su forma de gobierno son inseparables. Entonces, si tú les quitas la religión, también les quitas su organización política. Pero entonces justo, o sea, Mariátegui escribe en el 27, pero justo empieza él un poco a inventar, o sea, como igual siendo socialista, pues, a diferencia de lo que pasó en China, como que él insiste en que hay un regreso a la cosmología que había en el Tanat suyo para recuperar ese socialismo primitivo y la organización que había. Una observación muy pertinente. Y ha sido un debate que se ha dado mucho en los últimos años, ¿no? O sea, el relato radical, ortodoxo, revolucionario del siglo XX era un relato que mezclaba estas, ¿no? O sea, ateísmo, socialismo, etcétera, ¿no? O sea, que hacía estos masacotes, ¿no? Y ha sido interesante ver cómo estas ideas y por ejemplo, esa es una nota tangencial, ¿no? Pero es un incidente muy divertido que pueden ver en YouTube, ¿no? En YouTube hay un video del primer acto que hace públicamente la CNT en España después de la muerte de Franco, ¿no? Y es un acto muy interesante porque implica el regreso de todos los exiliados, ¿no? O sea, Federica se presenta, Abad de Santillán se presenta, todos los exiliados de la guerra civil, pero tienen que encontrarse con la banda que se quedó, que estuvo operando en la guerrilla durante el periodo de Franco, y la gente joven que se ha incorporado a la lucha, ¿no? Entonces es un evento en que tienen casi que chocar así los solidarios de 33 con la banda de la contracultura, ¿no? Y es muy cagado el evento porque en un momento, o sea, hablan como todos los delegados y es un caos, ¿no? Y hablan los delegados viejos, no, la CNT en España, y ahora sí. Y entonces habla una chica que no sé dónde es representante, que es obviamente muy joven, ¿no? Y dice, no, y entonces la CNT, y es fundamental hacer claro que el anarquismo es particularmente para mujeres y para homosexuales y para gitanos. Para la gente marginada por la sociedad, todos se quedan así como, ¿no? O sea, espérate, güey. Dice, claro, sí, ese era el relato que había en los 30s, ¿no? Ahora enfréntate con este otro relato que se está creando, ¿no? Yo pienso que en el panorama político radical, en el tema de la religión, pasó eso, ¿no? O sea, hay todavía ese choque entre el opio de los pueblos, ¿no? Y otros relatos que piensan que, pues si la naturaleza no tiene un carácter sagrado, entonces no tiene sentido defenderla. O sea, si es un recurso o si no hay algo religioso, ¿no? en la comunidad, o sea, en la noción de religarse con el otro, ¿no? No es una relación pragmática, si es una relación sagrada, de empatía, ¿no? O sea, un acto de abrirse a la otredad en su otredad y no un fenómeno, un contrato pragmático que hacemos, ¿no? O sea, y esos relatos todavía chocan, ¿no? O sea, todavía choca la banda que dicen, es que eso es ridículo, no mames, ¿no? O sea, todavía es frecuente ver actos en que, por ejemplo, en México se han mezclado mucho los relatos de las tradiciones prehispánicas, ¿no? Y hay mucha banda que se agüita cuando hacen un saludo al sol, ¿no? O a los 4 rumbos, ¿no? Así como, no, es que no es posible, pero ¿qué es que...? Por ejemplo, hace poco que fue el aniversario de Flores Magón, ¿no? Le hicieron una ceremonia a Flores Magón en su tumba, ¿no? Bueno, en su estatua, ¿no? Y saludó a los 4 rumbos. Y pues mucha banda participó y sin broncas, pero varios como radicales antiguos de la vieja guardia como que se agüitaron, ¿no? Así como de, ay, no, es que eso se lo pierdo todo, no podemos hacerlo. Y o sea, como que empiezan esos relatos a desdibujarse, ¿no? Pero sí, yendo a lo que, como redondeando el tema, como si en los años 60, 70 fue tan complejo, ¿no? Y para China reconciliarse con su propia tradición, ¿no? O sea, y es un proceso que todavía está pendiente, ¿no? O sea, todavía está pendiente esta reconciliación con su propia identidad, ¿no? Digamos, con su propio legado cultural, ¿no? En fin, ¿algo más, colegas, que quieran preguntar, comentar sobre la cuestión, sobre algo más? Entonces, entro de lleno a Tao Te Ching.
Taoísmo es el nombre que se le da, grosso modo, a un montón de prácticas religiosas y concepciones y rituales que pueden detectarse más o menos, empezar a funcionar en conjunto alrededor del 400 a.C., ¿no? Podríamos llamar la religión tradicional de China, ¿no? O sea, como el shintoísmo es para Japón, veremos la clase que viene, es el taoísmo para China, ¿no? Una forma de un montón de creencias tradicionales que existían y que se van poco a poco como englobando en un solo conjunto, ¿no? Pero es importante reconocer eso, ¿no? Que es un nombre puesto posterior, ¿no? O sea, la figura mítica de Lao Tse, si existió, él no se hubiera identificado quizás como taoísta, ¿no? O la gente que hace prácticas no se hubiera identificado como taoísta, porque luego se intenta englobar de esta forma de este tipo de creencias dentro de un solo eje, ¿no? Y básicamente suelen pensar que hay dos grandes textos que engloban las enseñanzas de estas prácticas religiosas nativas de China, ¿no? El Tao Te Ching y el Xuangzi, ¿no? El Tao Te Ching está hecho a partir de aforismos, digamos, de máximas, ¿no? Y el Xuangzi a través de relatos, ¿no? De alegorías, ¿no? Es una tradición muy china, ¿no? Porque, por ejemplo, sobre todo el Xuangzi y también el Tao Te Ching utiliza muchos juegos de palabras, ¿no? Muchos juegos, por ejemplo, había uno que vimos una vez en una historia del Xuangzi que habla sobre un manco, ¿no? Y el nombre del no un cojo, alguien que tiene una pierna, ¿no? Y el nombre del personaje es el carácter para persona, pero sin una pierna. O sea, ese tipo de juegos tiene, ¿no? Y por eso, por ejemplo, decían varios especialistas, no hay una buena traducción del Tao Te Ching. Todas rescatan algo, pero es que imposible traducirlo porque en los propios grafías hay cosas codificadas, ¿no? Entonces, por eso las personas que se han especializado analizan pasaje por pasaje, carácter por carácter, su campo semántico, el dibujo, qué otra cosa te puede hacer imaginar, a cuál otro se parece, qué juegos de lenguaje hay aquí, ¿no? Hubiera grosso modo que hablar de nociones básicas del Tao Te Ching, ¿no? El Tao Te Ching se va a enfocar principalmente en esta cosa que llama el Tao, ¿no? Que es el no ser, la no forma, ¿no? El claro donde acontece que el ente es, diría Heidegger, ¿no? El icto, ¿no? Heideggeriano, ¿no? O sea, y cómo eso se conecta con el sabio, con la vida del ser humano, el que vive de acuerdo con esta ley del Tao, el gobernante, como eso también tiene una dimensión política y se expresa a través del wu-wei o la no acción, ¿no? Más correcto es entender la acción sin agente. Y esta va a ser una noción taoísta muy importante que va a estar muy presente en el Xuangzi también y que va a heredar completamente el budismo y que va a marcar todas sus prácticas religiosas y artísticas, ¿no? El wu-wei es la acción sin agente. El ejemplo típico es tocar la guitarra, tocar un instrumento, ¿no? Cuando empiezas a tocar un instrumento, a ver, tip, 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 ¿no? Tip, 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 tip. Pero después de un rato, ¿no? Y no piensas, ¿no? Eso es el wu-wei, ¿no? Esa acción que fluye, decía Nishida, primero la haces tú, pero eventualmente acontece, ¿no? ¿No? O sea, acontece. Nada más está tocando el piano, no estás tú pensando, ¿no? Decía una maestra de Aikido, una vez escuché que decía, es que fui a dar una demostración, pero estaba muy enferma, muy enferma, y me dijeron, maestra, le toca presentar. Y salí y dije, órale, ¿no? Aparte de una maestra que es famosa porque es una persona técnica muy agresiva, muy fuerte, ¿no? Y nada, dijo. Y fueron proyecciones, sometimientos, proyecciones, y todo el mundo así, ¡wow! Y se lo dijo, güey, ¿qué técnica hice? ¿Cuáles hice? Y ella decía, es que el Aikido te quiere enseñar la técnica primero, pero en realidad lo que tienes que aprender es la no técnica. Y daba un ejemplo muy bobo, decía, güey, nadie te va a saltar diciendo, dame tu dinero, ¿no? Te oriente la mano para que lo proyectes, ¿no? No, es la no técnica, te va a llegar de lado y entonces mientras tú piensas en la forma, pues estás sometido a que nada más tiene que darte la mano así, ¿no? Era un chiste de los Reyes de la Colina, ¿no? Que le dice, a ver, ven aquí, dame tu mano. Y tú otra mano así, pero o sea, nunca va a pasar eso, ¿no?
Entonces, la no técnica es esto, como esa actividad en que ya no piensas y solo dejas que fluya la acción, te deja venir por aquí y no va para allá, ¿no? Incluso decía, ¿sabes qué decía? Tú no peleas con nadie. Ellos tienen un problema y tú se los resuelves, ¿no? Es que vienes muy rápido, tú, ahora vas para allá, ¿no? O sea, yo solo te redirijo, ¿no? Te cambio hacia dónde vas, ¿no? Ibas para acá, ahora vas para el piso, ¿no? O sea, siempre me pareció muy divertido, pero esas prácticas ilustran mucho esta idea del Wu Wei, la acción sin agente, ¿no? Pensaríamos que buena parte, incluso de nuestra vida cotidiana, acontece como Wu Wei, ¿no? O sea, andas en bici y no vas pensando pedal, 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 pedal. Inhalar, exhalar. Late corazón, late corazón, late corazón, late corazón. No, o sea, pasa. El corazón late. Tú no lo haces latir, ¿no? Respiras. Acontece, pero tú no estás... ¿no? O sea, no estás pensando en eso, ¿no? Y es un poco... Es el lugar al que quiere llegar la práctica religiosa, ¿no? Del taoísmo, que es esta disolución de la gente, ¿no? En estas prácticas en que tú contemplas este tipo de acciones, se disuelve la gente, y esto lo hereda el budismo extremo oriental, ¿no? Y por eso prácticas típicas como la ceremonia del té, las recitaciones, la transcripción de sutra, son muy importantes porque necesitas que hagas un montón de veces, hasta que ya no pienses, ¿no? Y es a lo que quieren llegar, ¿no? A ese momento en que la acción acontece sin que tú pienses. Decía un gran traductor ansarte la palabra, perdón, tengo presente en tus manos. Decía Vicente Aya, ¿no? Un gran traductor de haikus, ¿no? Decía, el haiku perfecto es el haiku que no le estorbas, ¿no? ¿Se quieres conocer el haiku perfecto? Ese es el haiku perfecto. Dice, por eso los haikus de Octavio Paz son tan malos. Porque él sabía demasiado y quería decir algo. Y ese es un haiku imperfecto. El haiku perfecto, él dice que él vivía frente a una escuela primaria en Japón, y decía que la maestra se enteró que él traducía haikus y le fue a regalar haikus. Le dejaba los haikus de los alumnos en su buzón. Y él los tradujo y varios están publicados en libros en español. Dice, el mejor haiku decía... la hormiga sube la hoja y al llegar a la punta baja la hoja. ¿Qué significa eso? Pues eso, güey, o sea, ¿qué más quieres que signifique, no? O sea, es la patencia de ese instante, de ese acontecimiento que lo dejas traducirse sin interponerte. Y entonces yo sentí, ¿no? Y entonces mi corazón, no, güey, ¿cuál corazón, no? O sea, decía, ese es uno que explica Nishitani muy bellamente, ¿no? Decía, en la oscura montaña se impone la soledad, o algo así, ¿no? En la sombría montaña se impone la soledad, ¿no? Y él decía, a ver, pero ¿qué está solo? ¿Está solo él o está sola la montaña? ¿Es un sentimiento subjetivo o es una descripción objetiva? Y Nishitani decía, este es un haiku perfecto porque es las dos. O sea, muestra ese instante en que acontece la experiencia en que todavía no hay distinción, ¿no? La montaña está sola, ¿no? La experiencia... Experimento la soledad y la montaña juntas antes de que yo haga esta distinción abstracta en que diga, no, la montaña es un objeto geológico, lo que sea que está ahí, la soledad es una cosa que yo siento en mi cabeza porque los neurotransmisores, no, o sea, la experiencia se da junta, ¿no? Y eso es lo que intenta traducir este tipo de prácticas, pero el punto es ese, como esas ideas o estos ideales del Wu Wei o de la acción sin agente que va a intentar rescatar el budismo, que va al budismo a apropiarse del taoísmo, ¿no? En fin, perdón, ahora sí, adelante. ¿Cómo? ¿Cómo se escribe? Wu, bueno, en el romanji, Wu Wei, W-U-W-E-I. Es muy complicado la pronunciación del chino. El japonés tiene una pronunciación muy sencilla, aunque una escritura complicada. Pero el chino tiene una escritura complicada y una pronunciación aún más complicada, ¿no? Porque tiene entonaciones, ¿no? Si va subiendo, si va bajando. Entonces, a veces como un esfuerzo que no tiene sentido a veces hacer, ¿no? Como intentar pronunciar bien el chino, es como... Tenemos un querísimo amigo de Hong Kong, ¿no? Un profesor muy, muy querido, que optó por decir, díganme si guay, ¿no? O sea, deje de intentar pronunciar mi nombre. Se llama Ching Chuen Duen.
muy interesante, un filósofo muy, muy relevante, pero él mismo dijo, güey, ya, basta, ¿no? Me llamo Sigway. No se hagan bolas, no se atormenten, ¿no? Ojalá pronto vuela, porque le gusta mucho venir a México. Adelante, por favor. Esta idea de la acción sin agente y de solo fluir, ¿sería correcto compararla con lo performativo? En ciertas actividades, ¿no? O sea, la idea es que cierto performance busca llegar a ese punto, ¿no? En que acontece, ¿no? Sin que tú te interpongas. Y obviamente estas ideas influyen mucho al arte contemporáneo, ¿no? Que se intenta producir piezas que sean así espontáneas, ¿no? Incluso desde las vanguardias había mucho esta idea, ¿no? Escribir un poema que tú no pienses, ¿no? Este famoso experimento de ponerte las palabras en la bolsa, las revuelves y ya está, ese es el poema, ¿no? ¿Y qué salió? Pues no sé, ¿no? O sea, solito cayó, como cayó está bien, ¿no? Son estos intentos, ¿no? De disolver la agencia en la actividad. Y claro, lo que intentan también ellos presentar es que no es una cosa tan extraña, ¿no? O sea, que no es... O sea, que un poco... Aquí recuerdan mucho a Sartre, ¿no? Si el yo no está todo el tiempo presente en la vida consciente, ¿no? Al contrario, los momentos reflexivos de la vida son excepcionales. En que dices, ay, pero yo hice, o yo quiero hacer. Pero más grande estamos viviendo, haciendo, acontece el mundo, ¿no? Y a veces nosotros nos interponemos y decimos, no, mundo, ahora vas a ser así, ¿no? Pero más a veces se da este güey, ¿no? Y usan muchos ejemplos, ¿no? Y sobre todo mucho en las artes, los deportes, cuando llega a ese punto en que no piensas, ¿no? En lo que estás haciendo, ¿no? Pedalada, ¿no? Llegas a un punto en que no piensas en pedaleo, ¿no? Y entonces estás andando en bicicleta, ¿no? Y diría, diría suspicazmente Nishida, ¿no? La bicicleta anda contigo, ¿no? O sea, no es que tú andes porque no estás tú pensando pedala, no, la bicicleta anda. Tú vas con la bici, ¿no? Pero está pasando, digamos, este movimiento se da sin que tú estés conscientemente reflexionando sobre él cada momento, ¿no? Y simplemente vas, ¿no? En fin, ¿no? Quería glosar algunos pasajes del Tao Te Ching, ¿no? O sea, leerlos, quizás comentarles algo, algunos que a mí me gustan, que me parecen relevantes. Es un texto que cualquier persona que estudie filosofía tiene que leer, es un placer leerlo. Y ahí va, ¿no? El primero es mi traducción puede diferir ampliamente de la de ustedes. Quédense con la idea general, ¿no? Y cada traducción les va a dar una idea interesante, ¿no? El primero es el clásico, ¿no? El Tao que puede expresarse, no es el Tao absoluto. Los nombres que pueden decirse no son los nombres absolutos. Los sin nombre es el origen del cielo y la tierra. Lo nombrado es la madre de todas las cosas. Así el que se libera de la pasión ve el secreto de la vida. El que contempla la vida con pasión ve sus resultados manifiestos. El secreto y sus manifestaciones son de la misma naturaleza. Reciben distintos nombres cuando se hacen manifiestos. A ambos se les puede llamar el misterio cósmico. El misterio de los misterios es la puerta del secreto de toda vida. Es obvio porque Heidegger se impresionó con estos textos, ¿no? Esta idea del misterio, ¿no? La manifiesto y lo no manifiesto, ¿no? Este juego entre lo que se muestra, ¿no? La letheia, la verdad, y lo que se rehúsa, y al final son de la misma naturaleza, ¿no? Y otra cosa que también es muy típica que comparte con el budismo, que recordarán del Sutra Diamante, ¿no? La crítica al lenguaje, ¿no? Lo que puede decirse, o sea, cuando puedes decir algo, lo sacas de su terruño, diría Raquel Bouso, ¿no? O sea, un ejemplo, ¿no? Lo decíamos cuando hablamos de Schopenhauer, y es un ejemplo que me ha gustado mucho, ¿no? ¿Cuál es el individuo en la planta, ¿no? ¿Es la hoja? ¿Es la rama? ¿Es el árbol? ¿O es el bosque? ¿O es todo, ¿no? O sea, cuando tú dices árbol, lo cortas, ¿no? Y ya tienes árbol, nada más, ¿no? Pero en la realidad no existe árbol solo, ¿no? O tú cortas, ¿no? Y esa es una frase que utiliza Platón cuando habla del lenguaje, ¿no? Dice, el lenguaje corta. Y entre más precisa es una palabra, mejor corta, ¿no? Y queda menos residuo, ¿no? Y por eso los conceptos ambiguos lo que hacen es que no cortan bien, ¿no? Dejan demasiado o no entra todo, ¿no? Entonces, un poco es la crítica, ¿no? Cuando el lenguaje oculta la naturaleza de las cosas porque corta, ¿no? Las convierte en conceptos, ¿no? Regresamos a la famosa pieza, ¿no? De esto no es una pipa, ¿no? Pues es una pintura, ¿no?
Y esa es una idea que comparten el budismo y el taoísmo, ¿no? Que la naturaleza de las cosas está más allá del lenguaje, ¿no? Y que el lenguaje lo que hace es que las hace manifiestas, pero las separa, digamos, las distingue, ¿no? Luego viene el segundo, vamos a partir de la primera figura, ¿no? Que es el Tao, ¿no? El segundo, vamos a pasar al sabio, ¿no? Cuando todos los hombres reconocen lo bello como tal, surge el reconocimiento de lo feo. Cuando todos los hombres reconocen lo bueno como tal, surge el reconocimiento de lo malo. Así, el ser y el no ser se engendran mutuamente. Lo difícil y lo fácil se completan mutuamente. Lo largo y lo corto contrastan entre sí. Lo alto y lo bajo son la medida el uno del otro. El tono y la voz armonizan mutuamente. Delante y detrás se acompañan mutuamente. Por eso el sabio conduce sus asuntos sin actuar. Predica la enseñanza sin hablar. Todas las cosas se manifiestan, él no las rechaza. Les da vida, pero no se apodera de ellas. Actúa, pero no se apropia. Realiza su tarea, pero no se atribuye ningún mérito. Y precisamente porque no se atribuye ningún mérito, el mérito no se le puede arrebatar, ¿no? Vemos también cómo la idea de Bodhidharma del no mérito ya está en el folclore chino presente desde antes, ¿no? Y está esto de las distinciones, ¿no? ¿No? Lo bueno engendra lo malo, ¿no? Y todo esto, ¿no? Este es muy bello, ¿no? Otro que este es básicamente el resumen de la cosa de Heidegger, ¿no? El parágrafo 6 dice: el Tao es el recipiente vacío que nunca se puede llenar. Es insondable, es como la fuente de todas las cosas. Redondea sus filos cortantes, desenreda sus nudos, modera su luz, cubre su tumulto, pero permanece transparente como el agua quieta. No sé de quién es hijo, es una imagen de lo que existió antes que los dioses, ¿no? Aquí va a haber otra analogía importante, que es la analogía del agua, ¿no? El Tao es como el agua, ¿no? Y piensen por ejemplo, en el mar, ¿no? El mar redondea los filos cortantes de las botellas, ¿no? Por eso, por ejemplo, es muy frecuente en los templos en China y en Japón la práctica de los jardines integrar una piedra a la que le cayó una gota, ¿no? Para mostrar esta actividad de lo suave, ¿no? Como lo suave, dice después, lo suave atraviesa lo duro, ¿no? Lo que tiene forma es vencido o atravesado por lo que no tiene, ¿no? Porque le da vuelta, ¿no? En cambio, lo que tiene forma se estanca y llega a un punto y ya no llega más allá, ¿no? Y el Tao es un recipiente vacío, ¿no? El Tao es un claro, diría Heidegger, ¿no? Él decía en Fin de la filosofía tras del pensar, ¿no? Imagina que ves un bosque y de pronto hay un claro, ¿no? Donde ya no hay árboles, ¿no? Y entonces va corriendo un venado, pero hasta que cruza ese claro se hace patente, ¿no? Tiene que haber este lugar que permita que las cosas se muestren, ¿no? Este recipiente vacío, ¿no? Dice. Este es muy bello, el 5. La naturaleza no es sentimental, trata a todas las cosas como perros de paja. El sabio no es sentimental, trata a los hombres como a perros de paja. Esta figura es muy bella, se utiliza. Los perros de paja son como los judas de Semana Santa, ¿no? Son unas figuras de perros que se utilizan en ceremonias chinas, se pasean con ellas, las adornan y al final de la semana las queman. Entonces, por eso la naturaleza trata todo como perros de paja, ¿no? O sea, nos encumbra y nos desecha, ¿no? Y si los seres humanos tratan a los hombres, y el sabio trata al hombre como un perro de paja. O se entiende que no va a estar siempre en donde está, ¿no? Que no va a seguir siempre este proceso, ¿no? Que ahorita está arriba y mañana va a estar abajo, ¿no? Y luego va, ¿no? O sea, esta imagen del perro de paja, ¿no? Y no se apega a él, ¿no? O sea, que sepas que vas a quemar el perro de paja no quiere decir que no esté bonito, que no te guste, que no sea muy hermoso, sino que ya, o sea, se va a acabar, ¿no? Y luego dice, este es muy bello. Ya se los he leído antes, cuando vivimos a Hesiodoro les leí porque me gusta mucho. El universo es como un fuelle, está vacío pero es inagotable. Cuanto más se hace trabajar, más produce. El exceso de palabras agota a la inteligencia, es mejor aferrarse a lo esencial, ¿no? Y aquí tenemos estos temas del antiintelectualismo, ¿no? La actividad de razonar, de pensar, agota, ¿no? O sea, te desvía de lo fundamental. Aquí podemos ver un guiño de Wittgenstein, ¿no? Hablar te hace olvidar esas cosas que el lenguaje no puede decir, ¿no? Y entre más te clavas en lo que se puede decir, puede que estés ignorando lo que no se puede decir, lo que escapa al lenguaje, ¿no? Y el Wittgenstein siempre decía, lo que nadie entendió es que a mí lo que me importaba era lo que no se podía decir, ¿no? Lo que sí se podía decir, bueno, pues ya está, ¿no?
El tema es lo que escapa al lenguaje, ¿no? Eso es lo que y al final ahí Wittgenstein es muy kantiano, ¿no? O sea, yo ya sé que eso no se puede decir, pero eso es lo que yo quiero, ¿no? Lo que no se puede decir, ¿no? Ese sentido de totalidad, decía Wittgenstein en Tractatus, ¿no? Y luego la figura del fuelle es muy hermosa, ¿no? O sea, el universo es como un fuelle, ¿no? Que en su acción produce, ¿no? Que produce aire, ¿no? El fuelle, ¿no? Se hace trabajar y más produce, y en su vacío es lo que lo hace poético, ¿no? Y viene aquí una analogía muy interesante con lo femenino, en el 6, dice, el espíritu del valle nunca muere, es la hembra misteriosa, la puerta de la hembra misteriosa es la raíz del cielo y la tierra, parece permanecer para siempre, su eficiencia es inagotable, ¿no? Su capacidad de producir, ¿no? ¿Qué es lo que produce? El vacío, ¿no? Y es la hembra misteriosa. A mí me gusta mucho la imagen del espíritu del valle, ¿no? O sea, ¿qué es un valle? Donde no hay montaña, ¿no? O sea, ¿no? O sea, hay dos montañas y lo que hay en medio, ese claro, es el valle. Y es el valle donde se asienta la gente a vivir, ¿no? Es ese vacío el que da la posibilidad de que haya vida ahí, ¿no? Donde hay montaña no hay ciudades. Esa no es la nuestra, ¿no? Es donde hay valle, donde está ese espacio, ese claro que se abre entre las dos montañas, que se puede establecer la vida, ¿no? Aquí viene uno del agua, ¿no? El hombre superior es como el agua beneficia a todas las cosas y no compite con ellas, habita en los lugares humildes que todos desdeñan, por eso está cerca del Tao. En su morada, el sabio ama la tierra humilde, en su corazón ama lo que es profundo, en sus relaciones con los demás ama la bondad, en sus palabras ama la sinceridad, en el gobierno ama la paz, en los negocios ama la habilidad y en sus acciones escoge el momento oportuno. Como no pelea con nadie, nada se le reprocha, ¿no? Aquí empieza otra vez los guiños de Lu Wei, ¿no? El sabio no pelea, ¿no? Y esto, por ejemplo, va a ser algo que va a transmitirse a las tradiciones marciales en Japón, por ejemplo, ¿no? Una típica leyenda dentro del Bushido es cuando llega un discípulo y reta al maestro. Y le dice, maestro, estoy listo para desafiarlo, por ejemplo, a un duelo en el kendo, ¿no? Un duelo de espadas, ¿no? Y en una leyenda dice el maestro, ok, ¿tú qué arma eliges? Y dice, yo elijo mi espada. Y él le dice, perfecto, yo te combatiré con mi abanico. Entonces lo vence sin pelear, ¿no? O sea, él lo vence porque dice, no puedo pelear así, entonces ya te gané, ¿no? O ese tipo de juegos, ¿no? Tú eliges las armas y yo elijo el lugar. No, elijo las espadas. Y otro dice, ok, yo elijo el acantilado. Vamos a pelear en el acantilado. Dice, no puedo pelear allá, bueno, entonces ya, ¿no? Y es este juego de la acción sin agente, ¿no? Y también una cosa muy interesante en la que piensa el Tao Te Ching, ¿no? Muy bella, es el tema de lo pequeño, ¿no? O de la previsión, ¿no? Como las cosas grandes empiezan pequeñas, ¿no? Entonces dice, tú puedes combatir las cosas cuando todavía son pequeñas. Y ahí es que el sabio se enfrenta. Cuando ya son grandes ya no hay nada que hacer, ¿no? Continúo, ¿no? Dice, puedes mantener unidos el cuerpo y el espíritu sin que se disocien. Puedes controlar tu fuerza vital y conseguir la flexibilidad de un recién nacido. Puedes limpiar y purificar tu visión interior esforzándote por alcanzar la perfección. Puedes amar al pueblo y gobernar el reino practicando la no acción. Puedes abrir y cerrar las puertas del cielo desempeñando el papel de la hembra. Puedes comprender todas las cosas sin utilizar la mente. Engendra, alimenta, engendrar sin apropiarse, actuar sin tomar posesión, ser guía de los hombres sin ejercer la dominación. Esa es la virtud oculta. Aquí aparece la figura del gobernante que gobierna según el Tao, ¿no? Que es lo que dice, cuando el gobernante es bueno nadie sabe su nombre, ¿no? O sea, nadie sabe. Él te enseña sin decirte nada, ¿no? Esta frase es ser guía de los hombres sin ejercer la dominación, ¿no? Y me gusta esta otra imagen, ¿no? ¿Puedes recuperar la flexibilidad de un recién nacido? Recordemos la imagen del recién nacido, del no nacido, que también está en Eckhart, ¿no? ¿Puedes volver a ese momento cuando decidiste ser lo que eras? Cuando eras pura posibilidad, ¿no? ¿Puedes otra vez ser flexible como un recién nacido? ¿No? Es muy hermosa esta frase, ¿no? Y eso es desapegarte a tu propio ego, ¿no? Volver a ser como un recién nacido. Oye, ¿tú cómo te vas a llamar? No, pues todavía no tiene nombre, ¿no? O sea, imaginen esta idea, ¿no? Y recuerda esta frase de la que hablaba Ueda, ¿no? ¿Cuál era tu rostro antes del nacimiento de tus padres, ¿no? Y este es tu nombre. ¿Y cómo te llamabas antes de que nacieran tus padres? ¿No? ¿Quién eras tú antes del nacimiento de tus padres, ¿no? Este es muy bello y es otro muy heideggeriano, ¿no? 30 radios unen el cubo de una rueda.
Del vacío del cubo surge la utilidad de la rueda. Forma una vasija con arcilla. Del vacío de la vasija surge su utilidad. Abre puertas y ventanas en las paredes de una casa. Del vacío, las aberturas, surge la utilidad de la casa. Así pues, con la existencia de las cosas nos beneficiamos y la existencia de las cosas nos es útil, ¿no? Esta analogía es muy hermosa porque es la analogía de la cosa. Dice Heidegger, ¿qué es la jarra? Es un vacío. Es un vacío con paredes. Pero el chiste es, o sea, la jarra no son sus paredes. Las paredes solamente acogen ese espacio. Y en ese espacio se puede depositar el vino. Y el vino, dice, es hasta la sangre de Cristo, ¿no? O sea, tienes que abrir un lugar para que descanse la sangre de Cristo, ¿no? Un claro, ¿no? Y lo que hace la jarra es su vacío y una periferia que la sostiene, ¿no? Y esta es una imagen que Heidegger se apropia del Tao Te Ching, ¿no? ¿Qué es la vasija sino el vacío que tiene adentro, ¿no? Entonces, la cosa y la no cosa coexisten, ¿no? O sea, aquí está la cosa y está la no cosa también, ¿no? Si fuera pura botella, pues no le cabría agua, sería una pieza de metal. Tiene que haber esa no cosa, ¿no? Y de ese juego dice, claro, es que todo el tiempo están las dos cosas. Está la forma y está la no forma. Está lo que es ente y lo que no es ente, ¿no? El no ente no es algo ajeno, no es algo pasado, ¿no? Una cosa de la que alguna vez hablando Tao Te Ching decía, ¿no? Los griegos pensaban que el no ser estaba en el principio. El Tao dice, no, está siempre, todo el tiempo. Todo el tiempo está la cosa y está la no cosa, ¿no? ¿Te gusta tu casa? Estás en el vacío. Puedes estar en tu casa, pero estás en el vacío, si no sería un cubo de concreto, ¿no? Tiene que haber ese espacio, ¿no? Recuerda un poco a lo que decían los atomistas griegos, ¿no? Si todo es ser, pues Parménides tenía razón. Tiene que haber un espacio, un vacío que permita la diferenciación y la relación entre las cosas, ¿no? Continúa, este es el 11, el 12, ¿no? Los 5 colores ciegan los ojos del hombre, los 5 sonidos ensordecen los oídos del hombre, los 5 sabores entorpecen el gusto del hombre, las carreras de caballos y la caza enloquece la mente del hombre, los objetos valiosos no dejan considerar el sueño a quien los posee, por eso el sabio se preocupa del vientre, lo interior, y no del ojo, lo exterior, y así rechaza esto y toma aquello, ¿no? Luego vamos a una frase que ha sido controvertida, que dice, por eso el gobernante mantiene llenos los estómagos y vacías las cabezas. Y yo recuerdo mucho una frase que una vez me dijo un maestro zen, ¿no? Y íbamos platicando de algo del Dalai Lama, ¿no? Se le queda viendo a una persona con la que iba y me dice, tú te paras con las rodillas muy rectas. Dice, tienes un carácter muy fuerte. Y dije, claro, o sea, yo estoy pensando en el Dalai Lama y en el budismo. Oye, ¿ya viste cómo te paras? ¿Te has dado cuenta que te paras con las rodillas muy derechas? ¿No? Y es esta idea, ¿no? O sea, estamos uno preocupado por lo que pudo pasar en realidades alternativas. Y recuerda, ¿no? Hablamos también de Kundera antes, ¿no? Y esta imagen que utiliza él, ¿no? Estamos preocupados por, no, y lo que hubiera pasado, y si yo hubiera. Bueno, pues ahorita estamos bailando, ¿y qué? ¿No? ¿Qué tal te estás pasando, no? O sea, estoy una serie muy buena, aunque ha tenido muchas críticas. Yo soy un gran fan de Flanagan, un fan de Flanagan, ¿no? Del director, creo que sus películas son buenas, pero su formato de miniserie es formidable. Y estoy viendo El Club de Medianoche, ¿no? Y El Club de Medianoche, justo, sin spoilear, es muy, muy, muy buena, ¿no? Aparte, una relativa antología, ¿no? Recuerda mucho una obra de teatro que se llama Prohibido suicidarse en primavera, ¿no? Porque habla sobre un retiro una especie de internado en que viven jóvenes con enfermedades terminales, ¿no? Y un poco toda la serie está hablando de cómo, es una serie de terror, pero está todo el tiempo abordando el tema de la muerte, ¿no? Y en un momento hay un ritual en que un güey supera la expectativa de vida que tenía y dice, este era el traje que iba a usar en mi funeral, ¿no? Me lo compró mis papás para que me enterraran con este. ¿Y qué creen? Ya cumplí un año y no me morí. Dice, igual me muero mañana, pero ya no me morí hoy. Y todos estamos igual que yo. Todos estamos a punto de morir mañana y no sabemos. Pero yo pensé que sabía cuándo me iba a morir y no me morí ese día. Dice, entonces, el día que llegue, pues, ¿no? O sea, hoy no me morí. Como sea, hoy no me morí, ¿no? Y hay otro en que tiene un juego que se cuentan historias todas las noches, ¿no? También recuerda mucho al de Cameron, no lo había pensado, ¿no? Esta imagen de jóvenes encerrados y utilizan historias para darse mensajes. Le dice, un tipo cuenta historias, pero nunca las acaba,
siempre se van a tener que sobrevivir hasta mañana si quieren saber el resto de la historia, ¿no? Entonces, tanto el tiempo jugando con esta imagen, ¿no? De volver a donde estás parado, ¿no? Y por eso esta imagen, ¿no? Por eso el sabio se concentra en el vientre, ¿no? En la vida cotidiana, en el interior, y no en el ojo, ¿no? El ojo ve lejos. Y eso, pues, no, ¿quién sabe dónde está? No pensemos en todos los que padecemos de ansiedad, conocemos esto, ¿no? O de depresión, ¿no? No, es que yo... Esa es una frase que algo del Zen que yo siempre intento aplicar en mi vida cotidiana. No, es que yo te dije... O sea, güey, ese día en que me dijiste ya no existe. O sea... Pues ya no existe, o sea, ya no está aquí. Y ya lo que iba a pasar ya no pasó, o sí pasó, lo que sea. Ahorita estamos aquí, ¿no? Lo que me dijiste hace 10 años no está en ningún lado, güey. ¿Dónde está? En tus recuerdos, seguro lo recuerdas, man. ¿Dónde está? ¿No? Entonces, ¿por qué te preocupas? No, es que yo cuando iba en la prepa, güey, ¿dónde está tu prepa? Ya no existe. Ya todo lo que pasó en eso ya no existe. Ahorita estás aquí. Hoy, ¿qué vas a hacer ahorita, no? Y esa es esta idea que también Tao Te Ching quiere recuperar, ¿no? Y por esta dicotomía de lo interior y lo exterior, ¿no? Y también es interesante cómo desde el Tao Te Ching se empieza a pensar la diversidad de los estados mentales, ¿no? O sea, no todo es pensar, ¿no? La razón diferenciadora, conceptual, objetivante, tiene una función y tiene también una debilidad, pero la actividad del pensar es mucho más amplia, ¿no? Y tiene otras experiencias en que vemos las cosas, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿no? Lo miras pero no lo ves, se le llama lo invisible. Lo escuchas pero no lo oyes, se le llama lo inaudible. Lo tocas pero no lo sientes, se le llama lo intangible. Estas tres cualidades son insondables y juntas constituyen el uno. Su parte superior no es luminosa, su parte inferior no es oscura. Es incesante y continuo. No se puede nombrar, retorna siempre al no ser. Por eso le llamo la forma de lo sin forma, la imagen del no ser. Por eso le llamo lo elusivo. Si lo encuentras, no ves su rostro. Si lo sigues, no ves su espalda. Insisto otra vez, recuerda mucho a Heidegger, ¿no? Es que el ser se oculta, el ser se sustrae. Es Heidegger, bueno, pues es que eso si es porque se sustrae, porque permite que el ente se haga manifiesto. Entonces, no lo puedes nunca poner delante, ¿no? Porque le dejaría de ser lo que es, ¿no? Se volvería un ente, ¿no? Este es muy bello, ¿no? Los mejores soberanos, el pueblo apenas sabe que existen. Después vienen aquellos quienes aman y ensalzan. Después aquellos a quienes temen y finalmente aquellos a quienes desprecian. Cuando no gozas de la confianza del pueblo, la pierdes. Y entonces recurren a los juramentos. Con los mejores ocurre que una vez que han terminado su obra, el pueblo dice, lo hemos hecho nosotros mismos. Esta es una frase bellísima, ¿no? Y por eso también, por ejemplo, muchos pensadores anarquistas del siglo XX se intentaron regresar al Tao Te Ching, ¿no? El mejor gobernante es el que nadie sabe quién es, ¿no? Y luego dice, luego vienen a los que aman, luego vienen a quienes temen y finalmente a quienes desprecian, ¿no? Y esta frase es muy bella, ¿no? Cuando obras de acuerdo con el Tao, la gente dice, lo hemos hecho nosotros mismos, ¿no? Parece una idea. Les contaba este episodio de Futurama, ¿no? Cuando Bender conoce a Dios, ¿no? Y entonces pasa todo una cosa y Bender acá salvando a los monjes, ¿no? Y dice, Dios me dijo que no iba a hacer nada, todos tenemos que salvar nosotros. Y al final sale como la nebulosa Dios y dice algo así como, cuando uno hace las cosas bien, nadie está seguro que fuiste tú, ¿no? O sea, no está seguro que, no fue que salió la mano de Dios, sino es decía una tía mía, que en paz descanse, mi querida tía Elizabeth, que falleció de cáncer, ¿no? En su iglesia le dijeron, tienes que confiar en Dios, ella te va a curar, no tienes que ir al médico. Y dijo, güey, pues ¿quién creó al médico, no? O sea, ¿cómo sabes que la forma en que Dios me quiere curar no es con este médico, güey? O sea, ¿por qué no sería esto, no? O sea, ¿por qué es confiar en Dios, entonces no hago nada, no? Pues no, güey, o sea, a lo mejor ir al médico es la solución que bueno, su versión teísta, que Dios me mató, ¿no? Es esto, ¿no? Y recuerda mucho esta frase, ¿no? Dice 25, ¿no? Antes del cielo y la tierra existieran, había algo nebuloso, silencioso, aislado, solitario e inmutable, que gira eternamente sin cesar y se puede considerar la madre de todas las cosas. No conozco su nombre y lo llamo Tao.
Si me obligan a darle un nombre, lo llamaría grande. Ser grande significa extenderse en el espacio. Extenderse en el espacio significa llegar lejos. Llegar lejos significa volver al punto de origen. Por eso, el Tao es grande, el cielo es grande, la tierra es grande, el soberano también es grande. Estos son los 4 grandes del universo. El soberano es uno de ellos. El hombre sigue la ley de la tierra sigue la ley del cielo, el cielo sigue la ley del Tao y el Tao sigue su propia ley, ¿no? Bueno, esto ya un poco lo pesado es la raíz de lo ligero, lo quieto domina lo agitado. Por eso el sabio viaja todo el día, pero no se separa del carro de provisiones. Aunque está rodeado de honores y gloria, vive en paz y pausadamente. ¿Cómo puede el rey con 10,000 carros obrar con ligereza en el imperio? En la frivolidad el centro se pierde. En la acción apresurada se pierde el autodominio. Vemos el tema, esta conexión, es muy interesante, esta conexión religioso-política desde esta perspectiva, ¿no? A ver, adelante, por favor. Comentario del anterior, Uh-huh. sobre todo esto de su flujo constante, lo aleja sin cesar. Alejarse sin cesar es volver al origen. Como que me recordó mucho también al templo vacío de Ica. Y pues este intento todo el tiempo de vaciar la mente, de vaciar el templo y también abandonar la esperanza de que cuando llegue Dios al templo pronuncie la palabra y de alguna manera llene ese templo vacío, sino entender que Dios mismo va a ser el vacío de tu templo. O sea, como eso de alejarse pero llegar y llegar mediante el alejarte, como que es una imagen muy bella, sí. Lo ves muy bien, ¿no? Muy claro. Y ese es un tema que rescata el budismo de ellos, ¿no? Un tema típico, pero lo vamos a ver ahorita con Linchi, pero luego Hakuin lo usa mucho, ¿no? La base es la afirmación de la inmanencia, ¿no? Tú te vas lejos pensando que, y si llegas a la montaña, no sé qué va a estar Buda ahí, o sea, o que yéndote muy lejos y tú, dice, no, lo que buscas, si lo buscas, y esa es la frase de Linchi, si lo buscas, ya lo tienes. Si buscas a Buda, ya está. No hay más. ¿Qué otra cosa quieres encontrar? ¿No? Es digo, con lo cuestionable que es el personaje de Jodorowsky, ¿no? Me gusta mucho por eso el final de La Montaña Sagrada, ¿no? Que muestra esto. Que van a buscar a los grandes sabios, y los grandes sabios no son nada, ¿no? Son unos maniquís, ¿no? Y llegan y está su maestro y dice, güey, ¿pero qué? ¿Dónde estaban los grandes sabios? Dice, no, no hay grandes sabios. Dice, pero sí les puedo mostrar, perdón, spoiler de la película, disculpen, pero es muy bello el final, ¿no? Muy divertido. Dice, pero les puedo mostrar algo que les va a impresionar. Y entonces hacen zoom a la cara y dice, ¡atrás! Y entonces hace paneo para atrás y se abre la toma y se ve toda la tramoya de la película. Están grabando en locación, está en la montaña. Dice, sí, ahí está. No les puedo mostrar gracias, pues sí les puedo mostrar algo. Que están en una película, ¿no? O sea, y me pareció muy impresionante, ¿no? Esto es una película, ¿no? Y entonces la película acaba, la cámara se queda estática y los actores se van caminando. O sea, como si dijeran, bueno, ya nos... O sea, esa era la gran verdad que es que no es que... Pero era eso, como, güey, ¿quieres encontrar a los grandes sabios? Pues no hay nada grandes sabios que encontrar, ¿no? O sea... y es una idea con la que juega mucho el taoísmo y que luego el budismo se apropia, ¿no? O sea, tú buscas a Buda lejos y Linchi lo dice muy bien, ¿no? ¿Crees que Buda te va a venir a salvar? Pues no funciona así, ¿no? Lo único que la práctica religiosa busca es que reconozcas, ¿no? El valor en esta inmanencia, ¿no? Que veas desde otra perspectiva este mundo en el que ya habitas, ¿no? No te vas a ir al cielo, ¿no? No hay cielo a donde irse, digamos, ¿no? En fin, ya creo que ahorita dejo el Tao hasta ahí, también para alcanzar a ver un poquito de Linchi, ¿no? Linchi, ¿no? Linchi es el gran patriarca del budismo Chan en China, ¿no? Hay un linaje del budismo que está concentrado en la meditación, que es el budismo Dhyana en la India, el budismo Chan significa concentración en chino, y en Japón se traduce como Zen, ¿no? Linchi es quizás uno de los ejemplos de cómo va agarrando forma esta escuela del budismo. Estamos ubicándolo en algún momento del siglo IX, el 860 y tantos, ¿no? a Linchi y a esta compilación, y vemos en su forma de transmitir la enseñanza de Buda un cambio importante que va a caracterizar a Zen. Ahorita te doy la palabra.
contra los sutras muy sofisticados, estas obras van a ser normalmente diálogos. Diálogos, lecciones que da en el templo, ¿no? O sea, un formato mucho menos rebuscado y más cotidiano, ¿no? Y también vamos a ver un abandono de la vía racional o intelectual en favor de otros métodos de expresión, ¿no? O sea, vamos a ver en Lynch el uso de acciones, ¿no? Una cierta expresión performática, ¿no? Los gritos, los golpes, ¿no? Y este intento de llevar lo indecible a la palabra, ¿no? O sea, contra estas explicaciones rebuscadas de la teología india, ¿no? De no, y entonces el universo se destruyó 30 veces, ¿no? O sea, Lynch es cortante y a veces le preguntan algo y no contesta y les da un grito y ya, ¿no? Y eso va a crecer mucho al budismo zen, al budismo chino y japonés de estas líneas, porque va a estar esta idea de, bueno, las palabras te pierden. O sea, y si Buda, y si los patriarcas, y si Bodhidharma vino en un año o en otro, ¿eso qué importa? O sea, lo que importa, les digo, esta frase es muy frecuente en el zen, ¿no? O sea, bueno, eso dice Bodhidharma. Yo ya leía Bodhidharma. ¿Tú qué dices? ¿No? O sea, yo ya sé qué dice Bodhidharma. Y en última instancia, ¿qué importa lo que diga Bodhidharma? Bodhidharma está muerto. ¿Tú qué dices? ¿Qué es la cuestión? ¿No? Y esta búsqueda de la experiencia directa de este fondo de la conciencia, de la mente, digamos, ¿no? Va a ser el camino que va a caracterizar al Zen, ¿no? Y por eso va a haber este abandono de lo intelectual, ¿no? Este abandono sin que sea una negación del lenguaje, ¿no? Porque van a dar una importancia a estos formatos de expresión. Y por eso, pero es importante la transmisión directa, ¿no? Los diálogos, las entrevistas, los pequeños escritos breves de orientación, escritos aporéticos, ¿no? Porque van a ser como guías para que tú lo pienses, ¿no? Para que tú reflexiones sobre esto y para que pienses, un patriarca le preguntó a otro esto, ¿y eso qué significa? Y por ejemplo es frecuente, ¿no? La neta es, no, y entonces el patriarca preguntó no sé qué. Y la idea, están pensados textos para que tu maestro te presentara ese asunto y digas, ¿qué crees que eso significa? ¿Por qué crees que dijo eso? Y la idea no es que ahí esté claro, sino que tu propia experiencia se refleje en cómo entiendes todos estos textos, ¿no? En qué significa eso que dice ahí, ¿no? Y por ejemplo, en el Zen son frecuentes las entrevistas con el maestro que buscan justo eso, ¿no? Y el maestro pregunta, oye, ¿qué piensas de esta cuestión? ¿No? El famoso... Oye, ¿y los perros tienen naturaleza búdica? ¿Tú crees qué? Pues no. Muy bien. Nos vemos luego. Y al mes, oye, ¿tú crees que los perros tienen naturaleza búdica? Sí. Bueno, en un mes lo platicamos, ¿no? Y decía, y en un mes, ¿tú crees que el perro tiene naturaleza búdica? ¡Wow! En un mes platicamos. Y así, ¿no? O sea, hasta que un día, ¿no? Se puso los tenis en la cabeza, los zapatos en la cabeza y se fue corriendo. A ver, ven, entonces ya. Algo estás entendiendo, ¿no? Este formato que se llama el diálogo maestro-alumno es muy importante en esta tradición porque justo revela eso y suele basarse en algunas historias, ¿no? Aquí vamos a ver algunas, ¿no? Ahora sí, perdón, te escucho. Tengo una duda. El budismo y el taoísmo son diferentes, ¿no? De alguna manera. De alguna manera, el taoísmo engloba una serie de tradiciones originarias de China. El budismo vimos cómo se genera en la India, pero generan un proceso de sincretismo muy importante, ¿no? O sea, el budismo chino, sobre todo estas escuelas que se gestan o que crecen en China como el Zen, van a apropiarse de muchas prácticas, ideas del budismo y van a abandonar muchas de las ideas que traían de la India. Ok, y este autor Lynch, el que estás ahorita diciendo, es de budismo. Budismo Chin, sí. De budismo Chan, perdón. El budismo Chin es otro. De budismo Chan, de lo que él sería Zen en Japón, ¿no? De ya en la India. Él va a ser monje budista, pero vamos a ver en sus fragmentos cómo es obvia la influencia del taoísmo, ¿no? Cómo el budismo se transforma al entrar en contacto con el taoísmo, ¿no? Les leo algunos pasajes igual y los comento, ¿no? Cosas que me parecen relevantes, ¿no? Son básicamente muchos son diálogos, instrucciones que daba a sus alumnos, ¿no?
aquí viene este, ¿no? Este es muy, muy, muy divertido, ¿no? Dice, les leo dos y los comento, ¿no? Dice, tal como yo lo veo, no hay Buda, no hay seres vivientes, ni antaño ni ahora. Si lo quieres, ya lo tienes. No es algo que precise de tiempo, no existe práctica religiosa ni iluminación. Nada que alcanzar, nada que os falte. En ningún momento existe otro Dharma que este. Si alguien proclama que hay Dharma superior a este, yo digo que debe ser un sueño, un fantasma. Esto es todo lo que os tengo que decir. Entonces, pongámonos en el lugar de los alumnos de Linchi, ¿no? En que tú te ordenaste como monje, te rapas. Tú le preguntas, oye, ¿de qué se trata esto? Y dice, no, pues la neta, no hay Buda, no hay práctica religiosa. Dice, y luego dice, ¿y qué tengo que hacer? Dice, simplemente actúa de modo ordinario, sin tratar de hacer nada más en particular. Haced vuestras necesidades, vestíos, comed vuestro arroz, y si os cansáis, os estiráis. Los idiotas pueden reírse de mí, pero los sabios me entienden. ¿No? Oye, ¿qué tengo que hacer? Pues nada, ya. Si lo quieres, ya lo tienes, ¿no? No hay más, ¿no? Continúa de la instrucción a los alumnos. Dice, Buda puede penetrar el ámbito de la forma sin verse confundido por la forma, penetrar el ámbito del sonido sin verse confundido con el sonido, penetrar el ámbito del olor sin verse confundido por el olor, penetrar el ámbito del gusto sin verse confundido por el gusto, entrar en el ámbito del tacto sin verse confundido por el tacto, penetrar el ámbito del Dharma sin verse confundido por el Dharma. Esta es una idea muy, muy clara que conecta con el taoísmo, ¿no? O sea, lo que es Buda o el trasfondo de la budeidad o de la iluminación es algo que se mezcla con las cosas, pero no es las cosas, ¿no? Está aquí ya ahora, pero no son las cosas como se nos manifiestan cotidianamente, ¿no? Y entonces, ¿qué hay que hacer? ¿No? Y este es uno de los fragmentos radicales, ¿no? Ya sea que miréis dentro o miréis fuera, cualquier cosa que encontráis, matadla. Si encontráis a Buda, matad a Buda. Si encontráis a un patriarca, matad al patriarca. Si encontráis a un arhat, o sea, a un maestro, matad al arhat. Si os encontráis a vuestros padres, matad a vuestros padres. Si encontráis a vuestra familia, matad a vuestra familia. Entonces, por primera vez conseguirás la emancipación. No os veréis enredados en las cosas, circularéis libremente por donde queráis, ¿no? Es este abandono, ¿no? O sea, abandona hasta Buda, ¿no? Lo que sí que es Buda, pues una estatua de madera ahí, ¿no? O sea, decía un profesor, ¿no? Decía, no hay nada peor que los budistas occidentales. No, yo soy budista, y el budismo permite, o sea, ¿el budismo qué, no? O sea, hasta el apego al budismo es un apego, ¿no? ¿Tú eres budista? Tal vez, a ratos, a lo mejor ahorita, luego no, o no importa, ¿no? Tal como yo lo veo, no hace falta nada especial, simplemente actuad de forma ordinaria, poneos vuestra ropa, consumid vuestro arroz y pasad el tiempo sin hacer nada. Vosotros que venís de aquí y allá tenéis siempre en la mente algo que hacer. Buscáis a Buda, buscáis el Dharma, buscáis la emancipación, buscáis un modo de salir del triple mundo. ¿Qué idiotas sois intentando salir del triple mundo? ¿A dónde iréis? Esta frase es el resumen de la apología de la inmanencia en el budismo. O sea, tú no meditas y te rapas y entonces, ¿y qué? O sea, ¿qué vas a pagarte y vas a aparecer en la casa de Buda o qué va a pasar? Pues no hay más mundo que este. No hay más mundo que este, ¿no? Lo único que la práctica religiosa te tiene que llevarte a darte cuenta es que este mundo es la naturaleza de Buda, ¿no? Que hay otra perspectiva de ver este mundo, que hay otro ángulo, ¿no? Para ver las cosas, ¿no? Y por eso no hace falta hacer nada especial, ¿no? Y esto ha sido también es muy característico del Zen, que es la apología de la vida cotidiana. ¿Y qué es la práctica? Y es algo que el budismo toma de China, ¿no? ¿Y qué es la práctica budista? Cocinar, tender la cama, no más, ¿no? O sea, no tienes que hacer grandes prédicas ni peregrinaciones a quién sabe dónde. Están bien, pues, pero al final lo que importa es la vida cotidiana, ¿no? Debilita los ojos y enriquece el vientre, decía el Tao Te Ching, ¿no? O sea, bueno, fundamental, ¿no? No más, ¿no? No más. Existe un hábito limpio y puro, existe un hábito de no nacimiento, un hábito de bodhi,
un hábito de nirvana, un hábito de patriarca, un hábito de Buda. Creyentes, estos sonidos, nombres, palabras y frases no son más que cambios de hábito. El océano del aliento, en la zona que hay por debajo del ombligo, se pone en movimiento, golpea los dientes y aparece en forma de expresión de una idea. Por lo tanto, hemos considerado que se trata de meros fantasmas. Esto es bellísimo, ¿no? Buda es soplido, modificado por unos labios. Buda. Es eso. ¿Qué veneración requiere eso? ¿No? Es un erupto. Nada más. ¿No? Y es lo que decía Hegel, ¿no? O sea, oye, el árbol está dentro de la conciencia. ¿Por qué? Pues porque árbol es una palabra. ¿No? Claro, ¿dónde ves árbol allá afuera? ¿No? O sea, allá hay algo. Pero cuando dices árbol o dices verde, estás hablando de conceptos. ¿No? Entonces ya estás dentro del campo de la conciencia, ¿no? Y esta imagen es muy bella porque luego lo va a retomar Dogen, la imagen del cambio de hábitos. En un texto muy bello que vamos a ver la semana que viene que se llama Uji. A veces, ¿no? A veces estás en este lugar, a veces estás en otro, ¿no? A veces, y es una forma en la que el budismo extremo-oriental va a recuperar la noción de reencarnación, que es con esta noción de desapego a la identidad, ¿no? Buda es un hábito, el nacimiento es un hábito, el nirvana es un hábito, el patriarca es un hábito, ¿no? Es un rol que juegas en una sociedad, pero no eres tú, no es tu identidad, ¿no? Hay una imagen que un maestro, un especialista en Tao nos explicaba, ¿no? Hablaba de un pasaje de Chuangzi y creo que se los comenté, no habla de la importancia de cuando vas al gimnasio y te quitas tu ropa y te pones tu ropa a hacer ejercicio, ¿no? O sea, tú puedes ser en el mundo el más cabrón, pero cuando llegas al gimnasio eres el cinta blanca, ¿no? Y tú puedes ser quien sea, pero cuando llegas aquí te quitas tu hábito de ingeniero y ahora eres quien sea, ¿no? Y ese es el ejercicio, dice quitarte el hábito, o sea, traes el hábito, ¿no? O sea, yo lo pienso mucho, ¿no? Yo traigo el hábito del profesor. Cuando llego a la escalera ya no soy profesor, ya soy ese güey. Y al mismo tiempo soy ese güey, ¿no? Y en cuanto entro aquí me pongo mi trajecito, ¿no? Aunque no parezca, ¿no? Y entonces ya estoy jugando a que soy profesor, pero sé que esto no soy yo. No, el profesor, el doctor, ¿no? Me caga esa gente. No, es que había el doctor. O sea, ¿vas a dar una clase? ¿Vas a pedir un fondo? Entonces eres el doctor. El resto del tiempo eres Juani, ¿no? O sea, ahórranoslo, ¿no? Y es este juego del que habla aquí, ¿no? O sea, son actos. O sea, te pones al trajecito ahorita, la playera de esto y juegas a que eres esto. Y al rato sales, te pones otra y eres otra persona, ¿no? Y quien vivió en internet en los 2000 conoce esta experiencia, ¿no? O sea, ahorita eres esta persona y luego le cambias el nombre a tu avatar y ya eres otro, ¿no? Ya no existe, ¿no? Y en el foro eres 10 güeyes que te apoyan todos tu opinión, ¿no? O sea, creyentes, vais frenéticamente de un lugar a otro. ¿Qué buscáis alcanzar la planta de los pies en peregrinaciones? ¿Qué buscáis alargando la planta de los pies en peregrinaciones? No hay Buda que encontrar, ni Dharma que conseguir. Seguidores de la vía, el verdadero Buda carece de forma. La verdadera vía no tiene entidad. El auténtico Dharma carece de características. Los tres se mezclan, fusionándose en un espacio. Pero como fracasáis a la hora de verlo, merecéis que os llamen criaturas confundidas por el karma creado por la conciencia. No, tú andas caminando, ¿y qué Buda está en la montaña que sigue? ¿O en la que sigue de la que sigue? ¿En cuál está, güey? O sea, bebé, no, yo voy a ir a China. ¿Y qué en China qué hay? No, o sea, en China, ¿no? ¿Está el superbudismo o qué, no? O sea, bajas del avión y ya te iluminaste, güey, ¿no? O sea, no hay nada que alcanzar, ¿no? Y lo que les decía, y si Siddhartha existió, fue un güey que quién sabe, ¿no? Que qué importa, ¿no? O sea, ese no es el punto del budismo, ¿no? Es un poco lo que ellos quieren decir, ¿no? Y finalmente, para cerrar, cierro con dos provocaciones, ¿no? Una es la imagen del interlocutor. Dice, solo existís vosotros, seguidores de la vía, esta persona frente a mi vista, para que esté escuchando el Dharma, que atraviese el fuego sin quemarse, entre en el agua sin ahogarse, entre en los tres reinos del infierno, como si pasara por un jardín, penetre en el reino de los espíritus hambrientos y de los animales sin recibir castigo alguno. ¿Cómo puede ser? Pues no rechaza nada. Y esta es una imagen muy bella que la quiere vestir mucho Lynch. Dice, fuera de todas decisiones solo existe una cosa, ¿no? Solo existe solo existís vosotros frente a mi vista. Solo existe y dice en un momento, solo hay el interlocutor. Dice, ese interlocutor
fue el güey que escuchó esto y lo transcribió, fui yo cuando leí esto, fue Rebeca cuando leyó esto y me lo pasó, y son ustedes ahorita. Son el mismo interlocutor de Lynch, porque no hay diferencia, ¿no? O sea, detrás de estas historias y contextos, en el fondo es la misma persona que escucha, ¿no? Dice Dogen, ¿no? En el texto de la intimidad, ¿no? Dice, en el fondo, pues no hay una cosa que decir, ¿no? O sea, solo hay una verdad. Y todos dicen lo mismo, pero todo el mundo lo dice diferente. Todo el mundo tiene un estilo, pero nos entendemos porque es lo mismo. Y lo que dijo Buda, y lo que dijo Bodhidharma, y lo que dices tú ahorita, dices lo mismo. Es la misma verdad que se intenta decir, pero con un estilo diferente, ¿no? Esa es como la singularidad, ¿no? Y el último, para rematar y que se vayan muy divertidos a continuar su día, ¿no? Dice, el maestro subió al púlpito y dijo, en esta masa de carne roja existe un hombre real sin situación. Sin cesar entra y sale por la puerta de vuestro rostro, el hombre real sin situación, la conciencia. Si alguien de vosotros no lo sabe, mirad. En ese momento un monje avanzó y preguntó, ¿qué aspecto tiene el hombre real sin situación? El maestro descendió del asiento, cogió al monje y le dijo, habla. El monje estaba a punto de decir algo cuando el maestro lo alejó de un empujón y dijo, el hombre real sin situación, un paro para limpiarse la mierda del culo. El maestro regresó a su alojamiento. Esas eran las lecciones de Lynch, ¿no? Y este concepto que yo inventé, que es la base de mi pensamiento, que es el nombre de todos los estudios que han hecho sobre mí, es un palo para limpiarse el culo también, ¿no? Decíamos en broma, una amiga que está acabando el doctorado decía, es que güey, ¿qué es eso? Le digo, y todo lo que he escrito, güey, son megas despreciando espacio, quemando electricidad en algún pinche servidor en China, ¿no? No es nada, no vale nada, ¿no? O sea, y eso, ¿no? O sea, y es abandono incluso de esos apegos. No, yo soy el que escribí el artículo, el hombre que... No, güey, ¿no? En fin, ¿no? Cerrando en este mood de homocéntrico y de ruptura del apego. Nos vemos la semana que viene, ojalá. Próxima clase vamos a ver introducción a la filosofía japonesa premoderna. Para esto me gustaría que lean a Dogen. Dogen, hay una compilación de textos de Dogen, es el pensador más importante, el Santo Tomás japonés. Su obra más importante o su compilación más importante se llama Shobogenzo. Está en el Mega, se consigue con mucha facilidad en internet. Es una compilación de sermones y lecciones. Me gustaría que leyeran Busho, la naturaleza de Buda, que lean Uji y que lean, si pueden, el Genjo Koan. Lean esos tres, si pueden. Y si quieren una introducción general, en el Mega subí una parte de mi tesis que es una breve historia de Japón. O sea, para que entiendan qué es la diferencia, voy a hablar de eso, pero para que tengan claro qué es la diferencia del Japón premoderno y el Japón moderno, ¿no? O sea, qué pasó que cambió la historia de Japón. Es muy breve y es una historia general de Japón, la guerra, etc. Y si quieren más bases, lean Japanese Philosophy, a Sourcebook de Maraldo y Heisig, ¿no? Y la versión en español, que es la filosofía japonesa en sus textos, que la tradujo mi queridísima profesora Raquel Bouso. Y aparte salió apenas de Kazulis, la filosofía japonesa en su historia. Ese yo todavía no lo tengo, pero dicen que es esa misma colección y las dos son maravillosos, ¿no? Échenles un vistazo a las introducciones, son hechas por los mejores especialistas en el tema. Y ya, nos vemos la semana que viene con introducción a la filosofía japonesa premoderna.